señores directores de la Junta de Dirección Universitaria, presidente Dr. Osman Martínez, señora máster secretaria de la JDU, ¿verdad? Máster Patricia Durón, señor director Juan Antonio, señor abogado Melina, señor director de posgrados Oscar Zelaya, autoridades de la Facultad de Ciencias, docentes, alumnos, compañeros de toda la comunidad universitaria, tengan todos muy buenos días. Hoy celebramos un acontecimiento de gran relevancia para nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con la visita del doctor Alberto Guijosa, una figura prominente en la física teórica en nuestra región y además coordinador del posgrado en Ciencias Físicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es una oportunidad invaluable para fortalecer nuestros vínculos académicos y consolidar todos los cimientos de nuestro futuro doctorado en ciencias que tendrá la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Solo para hablarles un poco del doctor Guijosa, él ha desempeñado un papel crucial en la formación de líderes académicos que incluso hoy dirigen esta Facultad de Ciencias, aportando significativamente al desarrollo de la física en Honduras, ¿verdad? Su influencia se extiende más allá de las fronteras de su país y su presencia aquí subraya sin duda nuestro compromiso con la excelencia académica y la investigación en temas de vanguardia. Nos estará dando una serie de conferencias. Hoy nos hablará sobre la teoría de cuerdas, tejiendo el universo. Es una charla para todo público en la comunidad universitaria. Mañana estará en la sala Albert Einstein hablando sobre las oportunidades de posgrado en ciencias físicas en la Universidad Nacional Autónoma de México, que es referencia en el mundo. Y finalmente el miércoles estará hablando sobre el principio holográfico, que ha venido a revolucionar las ciencias en los últimos años, ¿verdad? Conectando dos mundos totalmente diferentes, como es la teoría de gravedad de Einstein con todas las teorías cuánticas, ¿verdad? Él es un referente en este tema. Y esta visita, déjenme decirles, no solo enriquece nuestra comunidad universitaria, sino que también ofrece a nuestros estudiantes, que es a los que nos debemos, estudiantes de excelencia académica también, la oportunidad de interactuar directamente con uno de los referentes más influyentes en la física teórica en América Latina. El doctor Guijosa estará también invitando a que estos estudiantes se postulen, ¿verdad?, al doctorado de la UNAM, pero de igual manera para todos aquellos que no puedan irse a estudiar al extranjero, seguramente nos brindará el apoyo para los que se queden aquí en el programa de doctorado en ciencias. Agradecemos profundamente la presencia de Alberto, su generosidad por venir hasta Honduras y compartir su conocimiento con nosotros. Nos sentimos honrados de recibirlo y confiamos que esta visita será el inicio de nuevo una colaboración duradera que transforme nuestras capacidades científicas y inspire a las nuevas generaciones de investigadores. Entonces, muchas gracias. En nuestro largo camino para atender de qué estamos hechos, nosotros y todos los que nos rodean, hemos aprendido mucho para tener todavía varias preguntas importantes por responder. Entre las ideas que están exploradas para intentar avanzar más, es una de las más prometedoras de la teoría de cuerdas, que busca describir todo lo que existe en nuestro universo a partir de un solo tipo de ingredientes básicos. En estas conferencias escucharemos un vistazo a esta asombrosa teoría. En la parte central de este programa damos paso a la conferencia magistral Teoría de cuerdas, tejiendo el universo, a cargo del conferencista internacional que nos honra con su presencia, el doctor Alberto Guijosa. Es investigador del Departamento de Física de Altas Energías del Instituto de Ciencia Nuclear y coordinador de posgrado de Ciencia Física de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su formación académica de la Universidad de Princeton de Estados Unidos obtiene los títulos de doctorado y maestría en física. Entre algunos de los principales logros científicos ha obtenido el Premio de Investigación 2010 de la Academia Mexicana de Ciencias. Es autor de 43 artículos en revistas científicas internacionales.
Ha participado e impartido conferencias en congresos, cursos, talleres, seminarios, coloquios nacionales e internacionales relacionados con la física. Se ha desempeñado como asesor científico en temas de divulgación. Hasta aquí, una breve descripción de su vida laboral y académica del doctor Alberto Vijosa. Lo invitamos al podio. Bienvenido. Muchas gracias. Para mí es un honor y un enorme gusto tener por primera vez la oportunidad de visitar este querido país hermano. Agradezco entonces mucho al decano, doctor Brian Larios, y pues a las autoridades universitarias por estar acá y a todo el equipo por la hospitalidad. Encantado de estar aquí. Gusto especial adicional es visitar otra universidad, hacerlo en un auditorio tan bonito como este. Entonces, bueno, encantado de estar por aquí con ustedes. Gracias por venir a escuchar sobre este tema. Lo que vamos a trabajar vamos a platicar el día de hoy a nivel puramente divulgativo, puramente para público general, que por cierto, entonces una disculpa anticipada a aquellos de ustedes que ya sepan más de esos temas y quizás los voy a aburrir. Pero bueno, queremos platicarlo esto a nivel totalmente general. Y pues en breve, la teoría de cuerdas lo que es uno de nuestros intentos más recientes por entender de qué estamos hechas nosotros y todo lo que vemos a nuestro alrededor. Entonces es una pregunta antiquísima, unas primeras preguntas que nos hicimos los seres humanos, y para ubicarnos en esa pregunta, pues empecemos desde un lugar conocido. Todas y todos saben que si tomamos cualquier objeto de los que tenemos a nuestro alrededor, yo aquí voy a tomar por ejemplo la punta de un lápiz, saben que si lo agrandamos lo suficiente, encontramos que está hecho de bloquecitos chiquitos que llamamos átomos, y esos átomos son de por sí muy chiquitos, 10.000 millones de veces más chiquitos que nosotros. Pero eso es apenas el principio del viaje, porque saben bien que hace más de un siglo descubrimos que los átomos están hechos de piezas. Tienen en su interior, en su centro, un núcleo y algunos otros objetos ahí que llamamos electrones que se mueven de alguna manera a su alrededor. Saben también que dentro de los núcleos hay objetos más pequeños que llamamos neutrones y protones. Y probablemente han escuchado también que todavía hace como 60 años, poquito menos, encontramos otro paso más en este juego de muñecas rusas que nos presenta la naturaleza, porque dentro de los protones y neutrones todavía vimos que había objetos más chiquitos, que llamamos quarks, y por pura diversión le llevamos quarks arriba y quarks abajo. Son solo nombres, no tienen que ver con posiciones. Resulta que un protón está hecho de 2 quarks arriba y uno abajo, y un neutrón al revés está hecho de 2 abajo y uno arriba. Entonces, bueno, ahí es donde vamos a nivel de la composición del universo. Estos objetos, los electrones, los arribas y los abajos, hasta ahora no hemos encontrado que estén hechos de piezas más chiquitas. Entonces, nos referimos a ellos como partículas elementales, que justo quiere decir eso, los bloquecitos básicos de la materia, los ladrillos básicos de la materia. Entonces, la primera gran sorpresa que nos llevamos, que ustedes ya lo han escuchado mucho, pero les invito a que nos maravillemos otra vez y nos sorprendente qué es esto, es que todos los objetos a nuestro alrededor, desde los propios cuerpos hasta las estrellas más lejanas, están hechos de lo mismo, de los mismos ingredientes básicos repetidos. Están hechos de lo mismo que el vidrio, el aire, el agua, los delfines, la comida, la pasta de dientes, todo lo demás, estamos exactamente de lo mismo. Estos bloquecitos básicos repetidos, electrones arriba y abajos, electrones y quarks. Ahora, un punto importante es que estas partículas básicas, estas partículas chiquititas, más chiquitas que los átomos, no siguen las reglas de nuestra experiencia cotidiana, las reglas que nos parecen obvias, porque las obedecen los objetos a nuestro alrededor. Esas son las reglas de lo que llamamos la física clásica, que descubrió Newton y otras personas después de él, sino que más bien siguen las reglas de lo que llamamos la física cuántica, que descubrieron este señor Heisenberg, este señor Schrödinger y otros amigos por esa época. Y bueno, eso en sí mismo sería motivo de otra plática, es una larga historia. Para dejarnos nada más una idea breve, un ejemplo de lo extraño que es el mundo subatómico es que una sola partícula, por ejemplo un electrón, puede de cierta forma estar en más de un lugar a la vez. Tiene como el don de la ubicuidad, extrañamente. Eso suena increíble, pero de hecho es solo gracias a esa extraña propiedad, solo gracias a que los electrones son como canicas mágicas que pueden estar en más de un lugar a la vez, que existe la electrónica. Entonces, cada vez que utilizamos nuestros aparatos electrónicos, que tan cómoda hace nuestra vida diaria, agradezcamos que vivimos de hecho en un universo cuántico. Y tenemos un siglo exactamente de conocer esta historia, o sea, de saber que vivimos en un universo cuántico, porque Heisenberg y Schrödinger hicieron su trabajo en 1925 exactamente. Y con motivo de eso, las Naciones Unidas designaron este como el Año Internacional de la Ciencia y la Tecnología Cuántica,
Y algo de lo que creo que podemos estar orgullosos y orgullosos todos los latinoamericanos es que para las gestiones que fueron necesarias, largas, durante años, para que las Naciones Unidas designara este como Ley Internacional de la Ciencia y Tecnología Cuántica, jugó un papel muy importante la física mexicana Ana María Cheto, que trabaja justamente ahí en la UNAM, en otro instituto que no es el mío. Y entonces, bueno, gracias a ella, entre otras personas, tenemos este año de festejo, que es un festejo de toda la humanidad, no solo de las científicas y científicos. Ahora, hablando del mundo microscópico, desde 1973, o sea, prácticamente cuando yo nací, que ya estoy viejo, tenemos una teoría específica que incorpora las reglas extrañas de la física cuántica y resume todo lo que sabemos con certeza sobre la composición microscópica del universo, o sea, sobre la receta del universo, la receta cósmica. Le hubiéramos podido llamar a esa teoría receta cósmica o algo así, eso es lo que es, pero le pusimos un nombre muy modesto, se llama nada más modelo estándar, así como que fue la primera cosa que se me ocurrió, es el modelo estándar. ¿Y qué nos dice el modelo estándar respecto a cuál es la conformación microscópica del universo? Nos dice que hay, de hecho, no 3, sino 12 ladrillos básicos de la materia, que están divididos en 6 del tipo que llamamos quarks y otros 6 del tipo que llamamos leptones. No importan aquí los nombres y los detalles. Por pura diversión puse aquí, el primer numerito es la masa de cada partícula en unidades del electrón, en múltiplos de la del electrón, y el segundo número es la carga eléctrica de cada partícula, también en múltiplos de la del electrón, pero de nuevo no importa los detalles, no vamos a hacer examen. Lo importante nada más es que hay un zoológico de habitantes del mundo microscópico, pero los tenemos bien identificados, y si se fijan, justo en esta columna, estos 3 ingredientes son los que les dije que nos conforman a nosotros. O sea, los átomos están hechos, ni más ni menos que de quarks arriba, abajo y de electrones. Entonces parecería que pues, todo lo demás es un desperdicio. O sea, ¿para qué en la naturaleza hay otros bloques básicos de la materia? En realidad, para que el universo funcione como nos es importante a nosotros que funcione, necesitamos también esta última partícula de la primera columna, que se llama el neutrino del electrón, porque el neutrino figura en las reacciones que hacen brillar al Sol y a todas las estrellas. Y sin el Sol, pues claramente lo tenemos aquí platicando. Cada segundo, de hecho, como 100 millones de neutrinos nos atraviesan, incluso aquí bajo techo. Porque el Sol está todo el tiempo continuamente emitiendo no solo luz, o sea, fotones, partículas de luz, sino también neutrinos. Entonces, con esta columna podríamos ya armar el universo de manera adecuada para que permita nuestra existencia, pero por alguna razón que nadie entiende, tenemos esta repetición de las columnas, o sea, por cada una de las 4 partículas que tenemos en esta columna, que son como las que más nos importan, hay una hermana suya que es más pesada y menos duradera, y hay 2 repeticiones así. Esas le damos 3 familias o generaciones. Nadie entiende por qué hay esa repetición, pero la hay, eso es lo que hemos descubierto, y por eso hay en total no 4 ladrillos básicos de la materia, sino 12. Y eso es lo que nos informa por un lado el modelo estándar. Pero no basta con ladrillos para armar la materia, porque también necesitamos cementos para que esos ladrillos se puedan congregar entre sí. Y sabemos, según nos documentamos o resumimos en el modelo estándar, que eso sucede a través de 3 fuerzas básicas, y cada una de esas fuerzas básicas es transmitida o mediada por partículas que actúan como mensajeras de la fuerza. Entonces hay un bicho que se llama el gluón, yo digo que en español sería mejor llamarle pegamón, pero ya lo había introducido así. Y lo que es la partícula como cemento asociada a la fuerza fuerte. La fuerza fuerte es la que sirve para que los quarks se congreguen entre sí para armar protones y neutrones, y también para que los protones y neutrones se congreguen para armar núcleos. Entonces, sin la fuerza fuerte no existiríamos, y la fuerza fuerte también es la fuerza central para que brillen las estrellas, como el Sol. Entonces, por más que suene exótica, es indispensable para nuestra existencia. Luego existe la fuerza electromagnética, que por supuesto es una fuerza de la cual ustedes han escuchado mucho y utilizan mucho todos los días. La partícula mensajera ahí se llama el fotón, que además de transmitir la fuerza electromagnética es justo las partículas de las cuales está hecha la luz. Entonces ahora mismo nos estamos viendo a fotonazos, intercambiando fotones. Entonces claramente eso también existe y es importante. Y luego hay una fuerza que se llama la fuerza débil, porque es más débil que la electromagnética, que también tiene sus partículas mensajeras que le llamamos aburridamente Ws y Zs. Ahora, importantemente, la física describe el mundo con matemáticas. Entonces, cualquier teoría de la física, ustedes lo que se deben imaginar es que es una fórmula. Entonces, en particular el modelo estándar, no se lo imaginen así como yo lo conté ahora, como que fuera una lista así como del supermercado. No es nada más una lista de ingredientes y ya, y eso es el modelo estándar. El modelo estándar es una fórmula, y aquí se las presento. Esto es el modelo estándar. Esto es garabato. Cuando uno sabe leer este ingrediente, este lenguaje de las matemáticas, ahí que estás multiplicando y sumando estos símbolos, ahí dice cuáles son los ingredientes del universo y cómo se hablan entre sí. Entonces fíjense qué bonita es esta fórmula. Esto es lo que es el modelo estándar. Véanla simplemente como un producto artístico, ¿no?, de la creatividad humana.
Nosotros que somos primates que apenas hace pocos millones de años nos bajamos de los árboles, hemos sido capaces con nuestro cerebrito de descifrar la receta del universo y colocarla en unos cuantos garabatos que caben incluso en una taza a la venta en un laboratorio en Europa. Ahí tienen ustedes la receta del universo. Ahora, gracias a que usamos el lenguaje de matemáticas podemos hacer predicciones muy precisas y muy sorprendentes. Por ejemplo, nuestras fórmulas predicen que si solo existieran las partículas que les conté, o sea, los 12 ladrillitos básicos que les conté, y los 4 partículas como de cemento, como partículas mensajeras de las fuerzas, ninguna de ellas podría tener masa. Las matemáticas predicen que ninguna podría tener masa. Pero, de hecho, 14 de ellas sí tienen masa, y eso es incluso indispensable para nuestra existencia. Si los electrones no tuvieran masa, no podrían formar átomos, y no estaremos aquí platicando cómodamente. Entonces, tema urgente es entender cómo diablos es que sí tienen masa. Y las propias matemáticas nos permitieron entonces predecir que tenía que existir forzosamente algún otro ingrediente con las características adecuadas, parte de la receta del universo, y eso es lo que llamamos la partícula de Higgs. Entonces, lo que nos permitieron hacer las matemáticas fue algo así como si estuviéramos armando un rompecabezas, y nos quedaba un hueco ahí, y podíamos adivinar que faltaba una pieza, e incluso podíamos saber qué características tenía que tener esa pieza, simplemente con el poder del lenguaje preciso, maravilloso que son las matemáticas. Entonces predijimos, o predijo este señor inglés Higgs, que existía una partícula adicional, para completar el rompecabezas, y apenas en 2012 fue descubierta esa partícula tras 40 años de intensa búsqueda experimental. Y bueno, pues eso fue antes de que muchas y muchos de ustedes de acá tuvieran conciencia. Hay mucha gente joven afortunadamente, pero les resalto que en aquel momento fue el tema de todos los encabezados, todos los titulares de las noticias alrededor del mundo, y estuvimos muy contentos de tener esa última pieza que sabíamos que tenía que existir, pero era importante comprobarlo experimentalmente, por supuesto. Entonces, bueno, con eso ya que fue como la cereza en el pastel del modelo estándar, tenemos nuestra receta completa, al menos una receta autoconsistente de la composición del mundo. Y así como esa predicción del Higgs, el modelo estándar hace muchas otras predicciones que han sido comprobadas con muy alta precisión en miles de experimentos durante décadas. Entonces, de nuevo, como seres humanos debemos estar orgullosos de pertenecer a la especie animal que fue capaz con su cerebrito de descifrar la receta del universo y tenerla comprobadísima en miles de experimentos. Entonces espero que ya están todos orgullosos. Muy bien. Bueno, ahora a lo que vamos es que al día de hoy, por varias razones, estamos seguros de que el modelo estándar no es la última palabra. De por sí nada en ciencia es la última palabra, siempre tenemos nuevas preguntas, pero en el caso particular del modelo estándar hay cosas allá afuera que no podemos explicar con el modelo estándar. O sea, dije que el modelo estándar explica todo lo que vemos. Ahora nada más falta explicar todo lo que no vemos. Resulta que entendimos hace como 30 años que la materia ordinaria, aquella que con tanto esfuerzo hemos logrado explicar con el modelo estándar, aquella de la que estamos hechos nosotros y las estrellas más lejanas, es apenas el 5% del contenido del universo, apenas la 20ª parte del contenido del universo. Hay otra componente que es lo que llamamos materia oscura. O sea, es materia que creemos que está hecha de partículas, pero que no emite luz ni absorbe luz, es invisible, y resulta ser sorprendentemente 5 veces más abundante que el contenido del universo visible. Entonces ya este libro lo habíamos estudiado mucho, con mucho esfuerzo, pensamos que ya hemos terminado la tarea y nos falta estudiar todo esto lo demás, 19 vigésimas partes del universo. Bueno, 5 veces más que esto es la materia oscura, y de hecho la componente más abundante del universo ni siquiera es materia, es otro tipo de energía almacenada en cada metro cúbico de espacio vacío del universo, que llamamos energía oscura. Y esos son ingredientes que sabemos que están allá, y sabemos que no los explica el modelo estándar, pero nos falta entender qué son entonces. Resulta que estamos hechos nosotros como de las migajas del universo, apenas de ingredientes que son la 20ª parte del contenido del universo. Bueno, entonces esa es una clara razón para tener que avanzar más allá del modelo estándar, y la razón más obvia de todas, quizás ya se les ocurrió a ustedes desde el principio, desde que empecé a hablar. Cuando les puse la tabla de fuerzas, hablé de las fuerzas que son necesarias para conformar la materia, pero no mencioné nunca la fuerza gravedad. Y la gravedad pues, es la fuerza más obvia de todas, ¿no? Fue la primera fuerza que descubrimos, es la fuerza con la que batallamos todos los días para levantarnos de la cama. Y en el modelo estándar hacemos como que no existe, ¿no? Pues pareciera como que las físicas y los físicos de partículas nunca nos caímos de pequeños, no nos enteramos que existe la gravedad. Resulta que es la fuerza más débil, y por esa razón a nivel de partículas hasta ahora no importa, en los experimentos que hacemos. La gravedad la entendemos muy bien a nivel de cosas grandes. Resulta que a nivel macroscópico, la gravedad, según nos enseñó Einstein hace más de un siglo, hace 110 años, se produce porque el espacio y el tiempo se pueden distorsionar, se pueden enchuecar. O sea, en lugar de ser un escenario rígido, como nos imaginamos típicamente el espacio y el tiempo, se deforman dependiendo de lo que le pongamos encima.
Eso es lo que nos enseñó Einstein. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Bueno, la visión que tenemos de la gravedad por Newton, que a todos nos enseñan en la escuela, es que el Sol, a 150 millones de kilómetros de distancia de la Tierra, de alguna manera atrae a la Tierra hacia sí, y por esa razón, porque la Tierra siente esa fuerza, en lugar de seguirse derecho, pues se va desviando y orbita al Sol. Esa es la visión de la gravedad que todas y todos entendemos desde hace siglos. Bueno, resulta que vino Einstein y le corrigió la plana a Newton. Resulta que Newton está mal, eso es apenas una aproximación. Lo que nos enseñó Einstein, y tenemos muy comprobado, es que lo que produce la gravedad en realidad es algo muy distinto a lo que le decía Newton. Lo que sucede es que el Sol, por el mero hecho de tener energía, en cuanto lo colocamos encima del espacio, distorsiona, deforma el espacio, como si el espacio fuera como un trampolín que se deforma cuando le ponemos algo encima. Y la Tierra va pasando por ahí, y la Tierra no siente ninguna fuerza. Einstein nos enseñó que la gravedad no es una fuerza. Como no siente ninguna fuerza, pues se sigue derecho. Pero lo más derecho que puede seguirse en ese espacio y tiempo enchuecados por el Sol es justo darle vueltas al Sol, increíblemente. Entonces el resultado neto es el mismo, aunque hay diferencias en detalle, y esos detalles los tenemos muy comprobados. Entonces sabemos que quien tiene razón es Einstein y no Newton, y ustedes mismas y mismos lo saben, de hecho, porque resulta que cada vez que utilizan el GPS en su teléfono móvil, en su teléfono celular, para ubicar su posición o para hacer un pedido de algo a su casa, resulta que el GPS usa las fórmulas de Einstein, no las de Newton. Si usara las de Newton no podría ubicar bien la ubicación de sus pedidos. Y entonces, bueno, hay incluso una aplicación tecnológica del relatividad general que nos es de uso cotidiano. Bueno, esas fórmulas, me refiero, son específicamente esta, es lo que se llama la ecuación de Einstein. Otra vez, contemplenlo simplemente como un producto artístico. O sea, muchos de nosotros consideramos a la relatividad general, que es como se llama esta teoría, como la teoría más bonita de la física. Aquí la tienen pintada sobre un tren abandonado en Bolivia. Entonces, esto es la fórmula de Einstein que nos dice cómo se enchueca el espacio y el tiempo dependiendo qué es lo que le ponemos encima. Y esta fórmula ha tenido tremendo éxito al describir a la gravedad, como les decía, a nivel de cosas grandes, incluso al hablar de la evolución del universo en su conjunto. Pero es una teoría que no incluye las reglas de la física cuántica. Y entonces, lo que nos falta entender, si bien entendemos la gravedad muy bien a nivel de cosas grandes, nos falta entender la gravedad a nivel de cosas chiquitas. Y en ese terreno, pues seguro necesitaremos incorporar las reglas de la física cuántica, porque ya les dije que nuestro universo es cuántico, y entonces necesitamos juntar la idea de la gravedad con las reglas de la física cuántica. Ahora, si lo piensan un poco más, yo les dije que Einstein nos enseñó que la gravedad se produce porque el espacio y el tiempo tienen como vida propia, o sea, porque se distorsionan dependiendo de lo que le pongamos encima. Y si ahora lo que les digo es que queremos entender el origen microscópico de la gravedad, pues entonces eso quiere decir que estamos viendo el espacio y el tiempo, lo estamos analizando muy de cerca. Entonces, al menos moralmente, hacer esta búsqueda, que es en la que estamos, que es lo que se llama buscar una teoría de gravedad cuántica, moralmente al menos, lo que estamos preguntándonos es ahora de qué está hecho el espacio y de qué está hecho el tiempo. Que es una pregunta que hasta la pregunta misma suena rara, ¿no? Ya bastante trabajo nos costó entender de qué están hechas las cosas, están encima del espacio y del tiempo. Ahora queremos el propio tejido del universo entenderlo, el propio tejido de este escenario, como trampolín sobre el que vivimos, que es el espacio y el tiempo. Eso es lo que queremos entender, eso es lo que nos falta por entender. Y entender eso es importante para si quiere entender dónde estamos ahora mismo sentados o paradas, pero es totalmente indispensable para entender situaciones extremas. Y situaciones extremas, pues les resalto una en particular, famosa, que es entender a los hoyos negros. Un hoyo negro, como probablemente saben, es una región en la cual hay gravedad muy intensa, pero según les acabo de contar, gravedad muy intensa posiblemente quiere decir que es una región donde el espacio y el tiempo se han enchuecado mucho, se han distorsionado mucho, se han curvado mucho. Y de hecho, se han curvado tanto que se crea una región, que es lo que es el hoyo negro, de la cual nada puede escapar. Eso es como una cárcel perfecta. Se enchueca tanto el espacio y el tiempo que de ahí nada puede salir. Eso es lo que es un hoyo negro. Y eso es una predicción de la relatividad general de Einstein. Es una predicción que tenemos comprobada, porque hoy en día, hace unos pocos años, como quizás recuerden, en todos los encabezados de los periódicos hubo esta fotografía. Tenemos ahora una fotografía de un hoyo negro. Este es un hoyo negro gigantesco, en una galaxia muy, muy lejana. Es un hoyo negro que tiene el tamaño del sistema solar entero. Pero ahí está. Y requirió telescopios repartidos por todo el mundo para tomar esta fotografía, en particular una contribución del gran telescopio milimétrico en México. Y entonces, bueno, los hoyos negros sin duda existen. Según la relatividad general, que como digo no incluye las reglas de la cuántica, nada puede escapar de esos hoyos negros. Pero lo que probablemente supieron, que hizo famoso Hawking, el físico inglés Stephen Hawking, fue que descubrió que cuando uno empieza a tomar en cuenta los efectos de la física cuántica,
En realidad, los hoyos negros ya no son completamente negros, sino que son objetos calientes. Uno puede hacer un cálculo, él hizo un cálculo con el cual ve que tiene una cierta temperatura y tienen una cierta, lo que los físicos llamamos una cierta entropía, que básicamente quiere decir que pueden almacenar una cierta cantidad de información. Y esas propiedades son consecuencia de empezar a tomar en cuenta los efectos de la física cuántica, que sabemos que tienen que estar ahí, sabemos que nuestro universo es cuántico. Pero lo que quiero enfatizar es que para poder entender esas propiedades de los hoyos negros, que son objetos reales del universo, son los ejemplos paradigmáticos de la gravedad, de los efectos dramáticos de la gravedad, necesitamos justamente una teoría de la gravedad cuántica. O sea, para entender ese desafío que nos plantearon Hawking y Bekenstein hace más de 50 años, necesitamos una teoría de gravedad cuántica. Entonces, es una de las motivaciones para avanzar hacia lo que nos falta. Y se están explorando muchos caminos, como tiene que suceder en física, y uno de ellos es precisamente la teoría de cuerdas, que es a lo que yo me dedico. Entonces, el resto de la charla ya no es un comercial de que les voy a contar en qué andamos y qué significa esta teoría. Entonces, bueno, hasta ahora les he contado, les he dado el contexto de qué sabemos sobre la composición del universo en la frontera de la física actual. De aquí en adelante vamos a hablar de un terreno ya especulativo, o sea, simplemente de la frontera de la física. Uno de los caminos que se está explorando es esto de teoría de cuerdas, pero tengan presente que de aquí en adelante estoy hablando de especulaciones, ¿no? De posibilidades que nos parecen prometedoras, al menos algunos de nosotros, pero bueno, ya verán ustedes qué les cuento. Bueno, la idea básica de la teoría de cuerdas, la idea así como de inicio de la teoría de cuerdas, probablemente todos lo han escuchado, y es una idea de hecho muy sencilla, es fácil de entender. Hasta ahora lo que sabemos es que nuestro universo está hecho de partículas, y si yo pienso en una partícula como un electrón, pues nuestro cerebro de primate nos hace pensar como una pelotita, ¿no? Eso va a ser una partícula, entonces por eso dibujo pelotitas aquí. Pero en realidad en nuestros cálculos los metemos como puntitos sin tamaño alguno. Claro que si los pinto así no se ven, pero eso es lo que son, puntitos, y por eso hasta ahorita empatamos los experimentos, entonces parece que el mundo está hecho de puntitos. Bueno, la idea básica de la teoría de cuerdas es muy sencilla, es simplemente proponer que en lugar de estar hecho de puntitos el universo, en lugar de que los bloques básicos sean puntitos, parecen puntitos vistos desde lejos, pero si los vemos de cerca son más bien como trocitos de hilo o como ligas, bandas elásticas, que a falta de mejor nombre le llamamos cuerdas. O sea, la teoría de cuerdas simplemente propone eso, porque nuestro universo, nosotros y todo lo que vemos, está hecho de cuerditas en realidad, no de puntitos, sino de pequeñas liguitas. Y claro, si eso fuera cierto, pues tendría que ser más chiquitas que las distancias más chiquitas que hemos explorado hasta ahorita con nuestras maquinotas que se llaman aceleradores de partículas, que son distancias algo así como de 1 millón de millones de veces más chiquitas que nosotros. Ahí vamos. Entonces, si acaso la teoría de cuerdas tiene razón, pues las cuerditas tendrán que ser más chiquitas que esas, pues si no, ya nos hubiéramos dado cuenta que son cuerditas. Ahora, hasta ahí esa es la idea, y probablemente coinciden conmigo que es una idea fácil de entender, ¿no? Entonces, pues, está bien, la teoría de cuerdas propone que en lugar de puntitos hay cuerditas. Pero también pensarán ustedes, bueno, pues qué idea tan babosa, ¿no? O sea, ¿por qué reemplazar puntitos por cuerditas y no por tornillos o demonio de Tasmania o quién sabe qué cosa, ¿no? O sea, ¿por qué cuerdas? O sea, ¿eso de qué nos ayuda esta propuesta? Bueno, lo interesante es que una cuerda, además de poderse mover como un todo, que eso es lo único que pueden hacer las partículas, por ser cuerdita, puede vibrar de diferentes maneras, justo como vibran las cuerdas, que seguro sí existen las cuerdas de violín o de guitarra, puede vibrar como en diferentes patrones, en diferentes notas, estas cuerditas. Y como ya les dije antes, la física no se trata nada más de hacer dibujitos y hablar en palabras, sino se trata de escribir con fórmulas estas cosas. Y resulta que cuando usamos fórmulas incorporando a la física cuántica para hablar de esta idea extraña de que el universo está hecho de cuerditas, de liguitas, encontramos lo siguiente, encontramos algo interesante, que si nuestra cuerdita está vibrando de una cierta manera, entonces vista desde lejos parece una partícula, parece un puntito. Eso no es sorprendente, ¿no? Pues cualquier cosa vista desde lejos parece un puntito. Pero lo interesante es que los cálculos nos muestran que parece un puntito con cierta cantidad de masa, cierta cantidad de carga eléctrica, etc. Y entonces parece una partícula específica. Por ejemplo, una cuerda vibrando de cierta manera, vista desde lejos podríamos decir, ah, mira, eso es un electrón. E interesantemente, la misma cuerdita vibrando de otra manera distinta, el mismo objeto básico vibrando de otra manera distinta, podríamos pensar, no, eso es un quark, por ejemplo. Entonces, así, haciendo cálculos, encontramos que con esta idea eminentemente babosa, estúpida, de reemplazar puntitos por cuerditas, haciendo los cálculos, las propias matemáticas nos dicen que existe una propuesta así de que el universo estuviera hecho de cuerditas, nos permitiría explicar que hay ingredientes como los quarks y los leptones. Leptones son nada más un nombre exótico para los electrones y sus amigos, que son algunos de los bloques básicos de los que estamos hechos. Entonces, los ladrillos básicos de la materia se podrían describir a partir de un solo objeto, que son las cuerdas, lo cual ya es interesante.
No satisfechos con eso, resulta que seguimos haciendo cálculos y otras maneras de vibrar de los mismos objetos dan lugar a partículas como los cementos de las fuerzas, o sea, las partículas mensajeras de las fuerzas, estos que se llaman fotones, como los que estamos viendo ahora, los gluones, el W, el Z, también pueden emerger de otras maneras de vibrar, otras notas en las que pueden vibrar estas cuerditas. También la partícula de Higgs, que les dije que era otro ingrediente indispensable, también puede salir. Y como regalo adicional que nadie mandó pedir, en esta idea de mudarnos de puntitos, un universo hecho de puntitos a un universo hecho de cuerditas, como regalo adicional, inesperado pero muy agradable, encontramos que una de las maneras de vibrar de las cuerditas es lo que llamamos un gravitón. ¿Qué diablos es un gravitón? Pues es la partícula mensajera de la gravedad. O sea, así como los fotones son las partículas mensajeras de la fuerza electromagnética, pues así también habría un gravitón. Lo podemos pensar como la onda gravitacional más chiquita posible, así como un fotón es la onda electromagnética más chiquita posible. Y entonces obtenemos de gratis la gravedad. O sea, por esta idea tan extraña de reemplazar puntitos por cuerditas, de gratis nos sale la gravedad, y mejor aún nos sale la gravedad en un lenguaje que es cuántico. Es justo uno de los retos que teníamos importantes desde hace décadas, y pues esto nos está dando de gratis ese resultado. Y habría muchas otras maneras en que pueden vibrar estas cuerditas. Entonces, resumiendo en un dibujo, la idea de cuerdas es la siguiente. Sabemos ya con la física actual, o sea, esto no es especulativo, que cualquier escena de la vida cotidiana, por ejemplo, hay unas personas en su oficina, la vemos y nuestros ojos nos engañan. Porque nuestros ojos nos dicen que lo que hay allá afuera son un montón de objetos y sustancias distintas que nada tiene que ver una con otra, que tienen propiedades muy distintas físicamente. Pero sabemos con la física moderna que en realidad lo que hay allá afuera no es así, sino más bien así. Lo que hay allá afuera es una y otra vez las mismas pequeñitas de partículas repetidas. Y nuestra visión del mundo hasta ahora, como les enfaticé, es esta, que está hecho de puntitos. Poquitos puntitos diferentes, poquitos tipos de partículas diferentes, lo cual es ya un logro enorme, ¿no? En la humanidad poder describir toda la riqueza, la variedad del universo en términos de unos cuantos ingredientes, pero a fin de cuentas varios ingredientes, ¿no? Bueno, hasta aquí es donde sabemos con certeza. La propuesta de la teoría de cuerdas es reemplazar esta visión por la siguiente: decir que si vemos esta escena, cualquier escena más de cerca todavía, hay un solo tipo de ingrediente básico, que serían estas cuerditas. Todas las cuerditas son absolutamente iguales, solo que están vibrando de diferentes maneras. Y al vibrar en diferentes patrones, en diferentes notas, nos arroja toda la diversidad de partículas que vemos en el universo. Entonces, si acaso la teoría de cuerdas tuviera razón, nuestro universo estaría hecho de un solo ingrediente básico, o sea, más sencillo que eso no se puede. Un solo ingrediente básico, y sería como una gigantesca sinfonía, ¿no? Están todas estas cuerditas vibrando en diferentes notas, y eso es todo lo que hay. Ya sea en el interior de nuestro cerebro, visto muy de cerca, esto es lo que habría, o en el interior de la estrella más lejana también esto es lo que habría. Solo cuerdas, todas las cuerdas repetidas una y otra vez, nomás vibrando de diferentes maneras. Entonces, esa es la propuesta de la teoría de cuerdas, una propuesta bastante atractiva y sencilla. A partir de cuerdas justo sucede, como les dije, que obtenemos ingredientes parecidos a los del modelo estándar y la gravedad. Entonces es tal cual ingredientes como los que hemos visto. También obtenemos candidatos para explicar la materia oscura y la energía oscura, o sea, esa parte del universo que no alcanzamos a ver, ese 95% que hasta ahorita lo entendemos. Tal vez la teoría de cuerdas nos ayude con eso. Entonces, todo eso son buenas noticias, pero habiendo dicho eso, muy importante que todas y todos tengamos claro que a la fecha no hay ni un ápice de evidencia experimental de que la teoría de cuerdas sea la descripción correcta de nuestro universo. Entonces, es apenas una teoría en etapa de desarrollo, estamos en la frontera de la ciencia y estamos algunos de nosotros apostando por esta ruta que parece prometedora, parece interesante, pero perfectamente puede estar mal, ¿no? O sea, eso es lo que pasa cuando uno hace investigación. Puede estar completamente errónea esta propuesta para describir el universo. No sabemos si sí o si no estamos hechos de cuerdas. Y será, obviamente, la naturaleza quien decida si sí o si no, quien nos avise con experimentos si sí o si no. No importa qué tanto nos guste esta propuesta, si los experimentos al final dictan que no, pues no estaremos hechos de esto. Pero de momento es una propuesta interesante que se sigue trabajando. Y parte de la razón por la cual hasta ahora no tenemos comprobación experimental, parte de la razón, bueno, parte es la dificultad de los experimentos, por las distancias chiquititas que estamos explorando, pero parte es que la propia teoría de cuerdas todavía no la entendemos por completo, a nivel teórico nada más. Entonces, bueno, por esa razón se ha seguido estudiando durante décadas. Hay en total como algo así como 1000 investigadoras o investigadoras trabajando en cuerdas en como 30 países del mundo. Ha sido un tema activo durante muchas décadas y sigue siendo activo. Y en ese estudio se ha encontrado que las cuerdas, o los universos hechos de cuerdas, tienen propiedades muy sorprendentes. Resalto uno en particular, que es que las cuerdas, para trabajar para nosotros, nos exigen vivir en un espacio que tiene más dimensiones que las tres que vemos. O sea, a nosotros parece obvio desde que nacimos, desde que gateamos, que hay solo 3 dimensiones en el espacio.
completamente mal, ¿no? O sea, vemos los corredores, no hay 9 dimensiones, lo sentimos por la teoría de cuerdas, ¿vale? Vamos a empezar otra cosa. Pero claro, la teoría de cuerdas tiene razón. Y existen esas dimensiones, pues tienen que estar de alguna manera ocultas, porque de otro modo pues nos hubiera sido obvio que existían. Hay dos maneras posibles en las que literalmente es posible que nuestro universo tenga más dimensiones, y no nos hubiéramos dado cuenta todavía. Una manera que es la más vieja, se nos ocurrió hace más de un siglo, antes de la existencia de la teoría de cuerdas, es que esas dimensiones, las 6 que nos faltan, a excepción de las 3 que conocemos, fueran extremadamente pequeñas. Les digo que es una idea muy anterior a la teoría de cuerdas, incluso Einstein trabajó en esa dirección. Y la propuesta ahí es la siguiente, que nuestro universo sería análogo a un cable. Si piensan en un cable o una manguera, la manguera vista desde lejos parece que solo tiene una dimensión, solo tiene una extensión, pero ya vista de cerca, uno le puede dar la vuelta a la superficie de la manguera, entonces tiene esta dimensión adicional, ¿no?, la que uno la puede rodear. Bueno, por este camino, una manera de esconder dimensiones sería esta: pensar que la dirección grande de la manguera o del cable son las 3 dimensiones grandotas que vemos, estas dimensiones gigantescas que vemos, lo más grande que vemos, serían análogo a la extensión larga del cable, las que no son obvias, y las otras 6 que nos falta por descubrir podrían ser las distancias más pequeñas que conocemos. Ahora, les parecerá como extraño, ¿no?, decir que, bueno, la teoría de cuerdas predice que hay más dimensiones, pero luego las escondemos para que nadie se dé cuenta, entonces eso parece como trampa. Por un lado, resulta que la naturaleza a veces hace esas cosas, a veces nos ha puesto datos escondidos, a veces hemos encontrado efectos muy escondidos que nos ha costado mucho trabajo detectar. Entonces la naturaleza a veces hace eso, o sea, es una pregunta, no es que si nos guste o no nos guste, es una pregunta experimental si es o no es así, y estará por verse. Pero otra cosa es que, interesantemente, otra vez al hacer cálculos, no se trata solo de hacer dibujos, al hacer cálculos se ha encontrado que la forma que tengan esas dimensiones extra puede determinar el tipo de física que vemos nosotros en nuestras 3 dimensiones grandotas. Entonces, en particular, ¿se acuerdan ustedes que en la tabla del modelo estándar les hablé de que había 3 columnas repetidas? O sea, la primera columna, que es la que necesitamos para armarnos nosotros, pero luego por azares del destino hay otras 2 que nadie entiende por qué, estas 3 generaciones. Bueno, resulta que la teoría de cuerdas podría quizás explicar eso, si acaso las dimensiones extra que hay tienen cierta forma particular. Si tienen cierta forma particular, de ahí sería la predicción de que existen exactamente 3 generaciones y no más y no menos. O dicho de otra manera, la teoría de cuerdas traduciría la observación de que hay 3 generaciones en el enunciado de que las dimensiones extra tienen cierta forma particular. Bueno, ahora, conforme logramos ir aprendiendo más con el paso de los años sobre la teoría de cuerdas, interesantemente nuestra propia comprensión de la teoría fue cambiando radicalmente. Entonces, a mediados de los 80, mucho antes de que muchos de ustedes nacieran, ocurrió lo que llamamos arrogantemente la primera revolución de cuerdas, y ahí se tuvo como resultado que existían 5 posibles teorías de cuerdas consistentes. O sea, 5 distintos universos hechos de cuerdas que serían consistentes. Y tenían ciertos nombres, ¿no? Tipo 1, tipo 2A, 2B, no sé qué, entonces, ciertos nombres. Y esos parecen. Interesantemente, a mediados pero luego resultó que todos estaban tocando el mismo objeto, que era un elefante. Bueno, exactamente así de perdidos estábamos en los 80s, pero ya en los 90s pudimos entender que era una sola estructura, y a la teoría completa le pusimos teoría N. Resulta que es una teoría que vive incluso en una dimensión más, o sea que incluso a los corderos y las corderas nos ha extraviado una dimensión. Ahora, aquí la propuesta es que hay 10 dimensiones de espacio, o sea, 7 extra que las que conocemos. Fue Witten quien la bautizó como teoría N, a propósito un nombre misterioso, justamente N de misterio o de madre, pues sería la teoría madre de la que vienen las demás, o de magia, o matriz, membrana. Yo me gusta decir que es la teoría México, pero nadie me hace caso. Pero bueno, entonces eso es lo que significa teoría N, es una teoría que unifica a las teorías de cuerdas que antes pensábamos disjuntas. Y además, en el camino a descubrir eso, entendimos que en un universo hecho de cuerdas no hay solo cuerdas. Y fíjense otra vez cómo esto ilustra que trabajamos con matemáticas, ¿no? O sea, uno pensaría que si está uno describiendo una propuesta más para cómo es el universo, pues puede sacar de su cabeza lo que se le ocurra, ¿no? Yo puedo pensar que solo hay cuerdas, o puedo pensar que hay tornillos, o puedo pensar que hay lo que sea, ¿no? No, resulta que las propias matemáticas, para darnos una estructura consistente, nos llevaron a descubrir que, contrario a lo que hemos querido, no solo hay cuerdas en un universo hecho de cuerdas, sino que hay otros objetos extendidos, que les llamamos colectivamente branas. Brana es una palabra que nos pirateamos de la palabra membrana. Entonces, pues una membrana sería como una hoja flotando por ahí, una sábana flotando por ahí, eso es una membrana. Bueno, entonces brana es una generalización de eso, y
más específicamente, llamamos cero brana a un objeto extendido en ninguna dimensión, o sea, un puntito. Entonces, cero brana es una manera sofisticada de hablar de una partícula, nada más para impresionar a sus amigas y sus amigos. Uno brana es una manera de referirnos a un objeto con una dimensión, que es exactamente lo que son las cuerdas. Pues una uno brana es lo mismo que una cuerda. Pero el aprendizaje a mediados de los 90 en teoría de cuerdas es que hay también dos branas, que eso es lo que sería tal cual una membrana, o sea, una superficie como una sábana flotando en un espacio más grande. Y como les digo, en teoría de cuerdas tenemos dimensiones para dar y regalar, entonces resulta que hay también 3 branas, 4 branas, 5 branas, 6 branas, 7 branas, etc. Y resulta que todos esos son ingredientes de la teoría, de nuevo, por el desarrollo matemático de la teoría, no porque lo hubieras puesto a mano. En particular, una 3 branas sería un lugar muy cómodo donde vivir, porque justo nos daría 3 dimensiones en las cuales movernos. Al entender todo eso, llegamos a entender que las cuerdas de hecho no son los ingredientes más chiquitos de la teoría. O sea, la visión inicial de la teoría de cuerdas es que todo está hecho nada más de cuerditas y ya ha acabado la historia, pero resulta que se nos complica el asunto y tenemos que descender todo un nivel más, porque las cuerdas y todas las demás branas están hechos de los ingredientes más básicos, de los cuales tenemos ciertas pistas, pero no hemos acabado de entender. Y con esta propuesta, con este descubrimiento de las branas, pues ustedes dirán, bueno, pues qué mala noticia, ¿no? O sea, eso es un retroceso. Nos estabas prometiendo un universo hecho nada más de cuerditas, que era una sinfonía sencilla y qué sé yo, y ahora resulta que hay branas. ¿Para qué demonios sirven las branas? Bueno, resulta que las branas nos dan una segunda manera de esconder dimensiones. Si acaso la teoría de cuerdas tiene razón y hay más dimensiones, les digo una razón por la cual pudiéramos no haberlas detectado es que son chiquitas. Pero otra manera de que no las hayamos detectado es que nosotros somos chiquitos en ellas. Es decir, la propuesta aquí es que nuestro universo, en lugar de ser como una manguera, que es lo que les conté antes, la propuesta aquí sería que nuestro universo es como una sábana flotando en un espacio más grande. Y entonces nosotros estamos hechos de partículas que están atrapadas sobre esta sábana, solo se pueden deslizar sobre la sábana. Y todas las partículas del modelo estándar, que son las partículas que estamos hechos, estarían atrapadas ahí. Entonces sería una sábana que tiene 3 dimensiones exactamente. Entonces las 3 dimensiones gigantescas que vemos serían tal cual la extensión de esa sábana. Pero hay más dimensiones hacia afuera de la sábana, y son tan reales como todas las demás. O sea, son direcciones en las cuales uno se puede mover, pero no les puedo señalar para dónde están, porque mi brazo está hecho de partículas que solo se pueden deslizar sobre la sábana. ¿Quién seguro siente las dimensiones extra que hay? La gravedad, porque la gravedad, les dije antes, que la gravedad se produce porque el espacio se puede distorsionar. Entonces la gravedad en automático siente todas las dimensiones que existan. Pero como la gravedad es la fuerza más débil de todas, por muchísimo, en los experimentos que hemos hecho hasta ahora, pues no nos habríamos dado cuenta que la gravedad se desvía de lo que pensamos de este comportamiento en 3 dimensiones. Entonces, esto es la propuesta que llamamos mundo brana. O sea, que habitamos una sábana, pues tal cual, en un espacio más grande. De entrada, en la implementación más sencilla de esta idea, las dimensiones extra podrían ser tan grandes como una décima de milímetro. Ustedes dirán, bueno, una décima de milímetro es muy chiquito. Pero piensen que es una enormidad comparado con el tamaño de un átomo. Los átomos son 10.000 millones de veces más chiquitos que nosotros. Entonces, ya nada más pensar en dimensiones extra de una décima de milímetro son dimensiones enormes. Pero resulta que hay otra manera de implementar esta idea, de tal modo que las dimensiones extra podrían ser incluso infinitas en tamaño y no nos habríamos dado cuenta todavía. No puedo señalar hacia dónde están, insisto, porque mi brazo está hecho de partículas que solo se pueden mover sobre la sábana, y tampoco las podemos ver literalmente, porque la luz también está hecha de partículas del modelo estándar que solo se pueden deslizar sobre la sábana. Pero con la gravedad sí podríamos detectar que están ahí. Y entonces hay experimentos actualmente en esta maquinota, en el LHC, en Ginebra, Suiza, que están buscando pistas, evidencia experimental de esas dimensiones. Hasta ahorita no hemos encontrado nada, pero es una posibilidad real. O sea, de nuevo, no importa si nos gusta esta idea o no nos gusta, o sea, no es que se propuso porque nos gusta. Y qué padre sería tener una teoría, qué interesante sería tener una teoría física que nos permita hacer películas de ciencia ficción y entonces ganamos mucho dinero. Así no avanza la ciencia. Esto resultó simplemente avanzando de lo que sabemos y buscando con matemáticas cuál es una manera consistente de dar un paso más allá. Y de ahí salieron estas ideas, que a fin de cuentas será la naturaleza quien decida si son correctas o no. Bueno, ahora, en la etapa final de la charla, déjenme simplemente resaltar, ya les conté lo que es la teoría de cuerdas y parte que entendemos y parte que no entendemos, parte que seguimos averiguando. Pero entonces, una pregunta natural ya para el cierre de la charla es ¿para qué sirven las cuerdas? ¿Para qué sirve la teoría de cuerdas? ¿Para qué sirven las cuerdas de la teoría de cuerdas? Bueno, pues algunas ideas ya pueden tener ustedes, quizás, pero déjenme resaltar otras dos distintas a esta. Una es básicamente la que ya les describí, que puesta en resumen es esto.
La meta más ambiciosa de la teoría de cuerdas, que es probablemente la meta que ustedes han escuchado más, divulgada incluso a nivel de serie de televisión, es que queremos este lenguaje de teoría de cuerdas para dar lo que arrogantemente llamamos en física una teoría de todo. ¿Qué quiere decir? Una sola fórmula, así como la de la taza que les puse que es la del modo estándar, pero una sola fórmula que ahora sí incluya todo. Lo que vemos y lo que no vemos, o sea, todo lo que sabemos que existe allá afuera. Esa es la ambición. Y claramente es una meta muy ambiciosa. O sea, es increíble que siquiera podamos plantearnos ese objetivo, ¿no? Ya no sé si tendremos éxito o no, pero es siquiera notable que podamos, estamos en una época de la ciencia en la que podemos pensar en ese reto. Entonces, si acaso logramos tener eso, tendremos una descripción completa, unificada y consistente de la composición microscópica de absolutamente todo en nuestro universo. Y eso querría decir el modelo estándar, más la gravedad, importantemente, que no excluye el modelo estándar. Aquí ya no puse porque no me cabe en el renglón la materia oscura y la energía oscura. Y además correcciones a lo que sabemos hasta ahora que se podría comprobar experimentalmente. Entonces déjeme desglosar un poquito esto. Lo que ciertamente más tiene a su favor la teoría de cuerdas y más es un éxito ya logrado de la teoría de cuerdas es precisamente incorporada a la gravedad. Resulta que la teoría de cuerdas logra reproducir la relatividad general. O sea, esta fórmula del tren que les puse, esta fórmula que escribió Einstein, en la teoría de cuerdas eso no es que se supone, no es que en la fórmula ponemos la fórmula de Einstein porque ya nos dijo Einstein que estaba, no. Pasa lo siguiente que es realmente increíble. Pasa que por esta idea tan estúpida de reemplazar puntitos por cuerditas, uno se pone a hacer cálculos y encuentra que tiene que existir la gravedad. Es decir, la teoría de cuerdas predice que tiene que existir la gravedad, y no solo eso, sino que predice que la gravedad tiene que obedecer esta fórmula precisamente que nos dio Einstein. Entonces la teoría de cuerdas predice, logra reproducir de forma correcta la fórmula de Einstein de la relatividad general, y eso es un logro muy impresionante. Y eso, bueno, eso sería apenas reproducir esta fórmula que, como les dije, no incluye la física cuántica, pero les mencioné que ya incorporando la cuántica, un reto para cualquier teoría que pretenda describir a la gravedad a nivel chiquitito, a nivel micro, a nivel cuántico, es explicar los hoyos negros. Bueno, resulta que ahí también aprobamos el examen. Desde finales de los 90s, la teoría de cuerdas logró explicar correctamente las propiedades que les dije que tenían los hoyos negros ya incorporando la física cuántica. O sea, que tienen cierta temperatura y que tienen cierta cantidad de información que pueden guardar. Eso se puede reproducir haciendo cálculos en teoría de cuerdas. Entonces, eso fue una muy buena indicación de que esto es un buen candidato para hacer una descripción correcta de la gravedad a nivel microscópico. No quiere decir que ya triunfamos y que ya eso es lo que es, pero bueno, como quieres, es un buen avance. O sea, es un muy buen resultado y es parte importante de por qué pues mucha gente del mundo consideramos esto como un camino prometedor, entre otros que están explorando. Ahora, déjame hablar de la otra parte, la parte del modelo estándar. ¿Qué tanto sí o no reproducimos el modelo estándar? Bueno, para eso es importante primero destacar que si no hablamos de teoría de cuerdas, pues entonces seguimos hablando de que el universo está hecho de partículas. Y cuando hablamos de teorías de partículas hay una gran arbitrariedad. O sea, a mano tenemos que decir cuál es la dimensión del espacio. O sea, nadie nos avisa. Claro que podemos voltear y decir que parece que hay 3, pero podría ser que hay más, no sabemos. Pero bueno, a mano ponemos en estas fórmulas que hay 3 dimensiones del espacio y no más. A mano ponemos cuáles son los ingredientes que hay. Cuando hacemos una lista de partículas lo ponemos a mano. O sea, no es como que las fórmulas nos avisan. Podemos hablar de una teoría de partículas con quarks o sin quarks, con electrones sin electrones, con luz sin luz. Pueden ser muchas combinaciones distintas. Y también para las partículas que metemos, pues tenemos que decir con cuáles fuerzas se hablan, cuáles son las masas, las cargas. Esos son numeritos, son propiedades de nuestro universo que tenemos que meter a mano. No es que alguien nos avisó cuánto tiene que valer. Entonces, hay una enorme arbitrariedad al hablar de teorías de partículas, o dicho de otra manera, hay infinitas teorías de partículas distintas. Aquí esquemáticamente estoy representando eso. O sea, imagínense que este es un dibujito en el cual cada puntito, imagínense que se represente una teoría de partículas específica, o sea, un universo específico hecho de partículas, con ciertas masas, ciertas cargas, ciertos ingredientes. Cada puntito, este azul de aquí y este verde de acá, son universos distintos. En mi caricatura aquí, en mi dibujo, son universos distintos. Entonces, estoy diciendo que hay una enorme diversidad de universos hechos de partículas, infinitos en realidad, infinitos universos posibles. Y eso incluso infinitos si solo me quedo en 3 dimensiones del espacio, no del tiempo, que es lo que parece obvio que habitamos. Entonces todo eso se hace a mano. O sea, la búsqueda de universos posibles más allá del modelo estándar, que es algo que seguro tenemos que hacer, se hace a mano. Simplemente decimos, bueno, veamos ¿este funcionó? No, ok, bueno, veamos este otro. Y así, ¿no? Eso es como avanzamos en teoría de partículas. Bueno, en teoría de cuerdas parece que de entrada estamos mucho mejor, porque ya les dije que hay una sola teoría que habita en 10 dimensiones, que se llama la teoría M. Y de ahí salen en 9 dimensiones del espacio las 5 teorías de cuerdas famosas que conocíamos en los 80s. Entonces, es una sola teoría, a diferencia de estas infinitas teorías de partículas que tenemos acá. O sea, que parece que estamos mucho mejor equipados, ¿no? O sea, como que simplemente vamos y buscamos esa teoría, sus predicciones y ya acabamos, ¿no?
Parece que ya está. O sea, que es mucho más fácil, mucho más sencillo. Pero no, porque resulta que esa única teoría habita acá en todo este número de dimensiones, y ya comentamos que para no contradecir lo que vemos en los experimentos, pues tiene que ser que las dimensiones extra están escondidas de alguna manera. Y ahí hay mucha arbitrariedad, similar a la que describí con partículas. O sea, hay que decidir a mano cuál es la forma y el tamaño de las dimensiones escondidas, y si hay branas o no, o sea, si hay estas sábanas o no, si habitamos dentro de una sábana o no. Todas esas son opciones que son un repertorio de alternativas que nos ofrece el lenguaje de teoría de cuerdas. El lenguaje de teoría de cuerdas piénselo como un lenguaje genérico, pero estas son decisiones que tenemos que tomar a mano para armar un modelo específico de un universo hecho de cuerdas. Entonces podemos hacer eso y caer acá en algo que visto desde lejos ya parece una teoría de partículas en 3 dimensiones, una teoría específica, ¿no? O sea, haciendo todas esas decisiones a mano, siguiendo ciertas reglas internas del lenguaje de cuerdas, caeríamos en un puntito aquí de mi caricatura de antes, pero hay muchísimas maneras de hacer eso. O sea, no hay una manera única de decidir eso. Podemos decidir que hay más branas, menos branas, intersectándose, diferentes orientaciones, diferentes formas para las dimensiones extra, qué sé yo. Hay muchísimas posibilidades distintas, y a nivel de descender ya a física de predicciones, a nivel ya nada más de 3 dimensiones de lo que veríamos, entonces hay muchísimas teorías como de partículas, que parecen aproximadamente de partículas, que provienen de la teoría de cuerdas, o de la teoría N. Es decir, tenemos una sola teoría, sí, pero hay muchísimas soluciones a las fórmulas de la teoría, muchísimas soluciones distintas, y cada una de esas soluciones representa un universo posible. O sea, el lenguaje genérico de cuerdas es como un catálogo de universos posibles. Eso es lo que nos dan. Las fórmulas nos dan eso, nos permiten visualizar cuáles universos serían posibles según el lenguaje de cuerdas. Si acaso hablamos de un universo hecho de cuerdas, pues tendríamos muchas opciones posibles. Entonces, mala noticia que tenemos muchísimas opciones. Eso, a veces hablamos vagamente de un número como 10 a la 500 posibles universos, que es un número increíblemente grande, un 1 seguido de 500 ceros de posibilidades, pero hay más, pero es más una manera esquemática de decir. A eso nos referimos con el nombre paisaje de cuerdas, o sea, toda la colección de universos posibles que vienen de cuerdas, que están hechos de cuerdas, son un número gigantesco de opciones. Y a veces la gente piensa que eso es, la gente crítica de cuerdas piensa que eso es como un problema de cuerdas, y que pésima teoría, ¿no? Que nos dan tantas opciones, tantos posibles universos. Pero lo que no notan es que de hecho esas son menos opciones que las que nos dan las partículas. O sea, resulta que si uno desciende de este lenguaje, solo cae en ciertos puntitos de las posibilidades acá abajo, y estoy aquí esquemáticamente demarcando que solo nos salen ciertos puntitos de los de abajo, no todos. O sea, si no nos gusta el lenguaje de cuerdas, perfecto, pues no lo usemos, ¿no? Ok, bien. Pero entonces tenemos que describir el universo hecho de partículas, ¿no? Que es lo que hasta ahorita estamos haciendo y es lo que está ahorita funcionando. Bueno, lo que estoy diciendo es que si usamos el lenguaje de partículas, hay muchísimas más opciones que viniendo del lenguaje de cuerdas. Entonces, si bien viniendo del lenguaje de cuerdas hay demasiadas opciones, mucho más de las que nos gustaría, estamos todavía peor, más perdidos si usamos nada más el lenguaje de partículas. Ahí se usa este lenguaje en contraste con el paisaje. Paisaje es todo lo que sale, lo que sí proviene de cuerdas, es lo bonito. Y pantano le llamamos a lo que está alrededor, o sea, universos hechos de partículas que de hecho no serían consistentes cuando uno incluye la gravedad. Esa es la visión que parece arrojarnos la teoría de cuerdas. Bueno, entonces, ok, pésima noticia que hay tantas opciones. No tenemos una sola opción que podemos ir a checar en experimentos, sino que hay muchísimas opciones. No es un retroceso, sino más bien un avance, porque hay menos opciones que partículas, pero bueno. Una pregunta importantísima: ¿reproduce siquiera alguna de ellas exactamente al modelo estándar? O sea, exactamente la receta que conocemos. Y, como ya les dije antes, el modelo estándar es algo muy preciso. No es nada más así una lista de ingredientes raro, sino que es algo muy preciso. Hay que reproducir los ingredientes exactos, de manera que se hablen entre sí, y hay como 20 números ahí correctos que tienen que salir exactamente correctos. En realidad, yo cuando les puse la fórmula del modelo estándar, o todo el mundo ponemos la fórmula del modelo estándar, la ponemos de una manera resumida, para que quepa en la taza y la podamos vender. Pero si les pongo el modelo estándar completo desglosado, no hay notación resumida, el modelo estándar es algo así. Esta es nuestra receta del universo. Eso está más difícil que venderlo en una taza. Entonces, el reto es empezar con esta idea babosa de cuerditas y tomar decisiones a mano respecto a cómo están escondidas las dimensiones, y si hay branas o no branas, qué sé yo, y reproducir exactamente todo esto. Ese es el reto. Y como ven, pues es una ambición muy grande, ¿no? No sabemos si va a funcionar o no. Bueno, ya entendido eso, la respuesta es que hasta la fecha no se ha logrado todavía siquiera tener el modelo estándar. Tener exactamente el modelo estándar. Lo cual, de nuevo, es un punto interesante, ¿no? Porque a veces la gente piensa, pues en cuerdas, como uno está especulando, podría sacar lo que quisiera, ¿no? Podría pensar yo que hay un universo hecho
cocina, si yo quiero, o sea, qué sé yo. No, resulta que las matemáticas son muy precisas y entonces uno, si uno pudiera hacer lo que quisiera, pues desde el día 1 hubiéramos puesto ya el modelo estándar, ¿no? Obviamente. No, uno está tratando de deducir el modelo estándar, no meter la mano. Y eso es una tarea tan difícil que hasta la fecha, después de décadas de esfuerzo, no se ha logrado. Pero lo que mantiene a la gente interesada en esta dirección es que algunas soluciones de la teoría de cuerdas se acercan bastante, se parecen bastante al modelo estándar, a la estructura detallada que tiene el modelo estándar. Entonces hay confianza de que se podrá lograr, pero todavía no se ha logrado en detalle. Esa es una acotación importante. Y a efectos de esto, piensen ustedes que el lenguaje de cuerdas es simplemente como una herramienta para construir modelos de la posible física o posibles universos más allá del modelo estándar. Ya les dije que el modelo estándar no es la última palabra, necesitamos una teoría más profunda. Bueno, la teoría de cuerdas es un camino para producir opciones alternativas que se podrían eventualmente, una por una, verificar experimentalmente y ver si sí o si no. Pero eso es la teoría de cuerdas. Me gustaría que fuera más, pero es eso. Bueno, entonces, en resumen, la meta más ambiciosa es esa, construir un modelo que nos dé la receta cósmica completa, en resumen. Eso es lo que queremos, el modelo estándar nos dará más correcciones, ya hablé de cada aspecto. Por cierto, yo que vengo de México, les cuento de mis colegas, en México, quien trabaja en esta dirección, que se llama Fenomenología y Cosmología de Cuerdas, es, bueno, sobre todo Saúl Ramos Sánchez, que es del Instituto de Física de la UNAM, y también en la Universidad de Guanajuato están Oscar Loaiza Brito, Ana Cabo Vicente y César Damián, que también trabajan en esta dirección. Entonces, esa es la dirección, como dije, más ambiciosa, más famosa de la teoría de cuerdas, y si algún día tienen éxito, pues claramente esto sería un logro impresionante de la humanidad, ¿no? O sea, poder describir todo el universo con un solo ingrediente básico, pero ya en detalle, y con predicciones específicas que podrían luego comprobarse en experimentos, eso sería fantástico. Pero bueno, hasta la fecha no sabemos si eso va a funcionar o no. Entre tanto, les cuento que en todas estas décadas de esfuerzo, no solo se ha inventado por ahí y a la fecha no se ha triunfado, aunque se ha avanzado bastante y se tiene confianza que se podrá lograr, sino que se han hecho muchas otras cosas en el camino. O sea, hay una meta mucho más asequible, que es ambiciosa. Se han encontrado muchas otras aplicaciones de este lenguaje de cuerdas que han servido ya para otros problemas importantes e interesantes de la física teórica moderna. Entonces, hablar de partículas con fuerzas muy intensas, hablar de la evolución del universo, que se llama cosmología, hablar de física de fluidos, de información cuántica, muchas otras cosas que son preguntas que por separado la gente se hace del universo, y la teoría de cuerdas ha aportado herramientas e ideas para avanzar en esos otros temas que nada tienen que ver con describir el universo en su conjunto. Está por verse si la teoría de cuerdas logra hacer esto, ¿no? Pero independientemente de eso, o sea, tenga o no éxito la teoría de cuerdas en esa dirección más ambiciosa, ya ha tenido éxito y ya ha aportado ideas en la física teórica en otras direcciones. Y para cerrar les cuento una dirección en particular. El resultado más importante, el fruto más importante que ha dado la teoría de cuerdas a la fecha es lo que se llama la correspondencia holográfica, que no casualmente es a lo que yo me dedico, entonces no puedo evitar cerrar con este tema. Y es muy importante que visualicen siquiera brevemente este tema para que tengan una visión real y actualizada de qué es lo que hace la teoría de cuerdas por nosotros. Entonces déjenme contarles esto. Aquí es como que cambiamos de tema. O sea, aquí no estamos tratando de describir todo el universo por una sola fórmula. Aquí estamos tratando apenas de describir una cosa. O sea, en lugar de ser una teoría de todo, aquí es una teoría siquiera de algo, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer. Es una meta mucho más modesta. Bueno, entonces se llama correspondencia holográfica, también se llama correspondencia normal gravedad o ADSFT o lema de la cena. La descubrió hace 28 años en aquel entonces joven físico argentino, pues también motivo de orgullo para nosotras y nosotros como latinoamericanos, Juan Maldacena, aquí se los presento. Y es un tema que tuvo tal impacto, fue tal revolución a nivel de física teórica, que se han escrito ya 20.800 artículos en estos años sobre ese tema. O sea, a tal grado que el artículo de él es el artículo más citado de la historia de la física de partículas y de la gravitación. El suyo es el artículo más citado de todos. Entonces fue realmente una revolución en la física teórica. Y entonces déjenme contarles por qué. Bueno, para entender por qué, imagínense ustedes que voy a contarles acá, voy a hacer un comparativo de dos posibles universos. Ya les había explicado antes que como hacemos cosas con matemáticas, podemos en una sola fórmula, así como la fórmula de la taza, que era la fórmula de nuestro universo hasta donde sabemos, aunque está incompleta, podemos escribir con matemáticas una fórmula que nos describe un universo, que tiene ciertos ingredientes, ciertas maneras de hablar, ciertas fuerzas, etc. Entonces, así, una teoría de la física u otra teoría de la física, es decir, una fórmula u otra fórmula, nos pueden hablar de diferentes universos posibles, ¿no? Son universos imaginarios, no son el nuestro, son simplemente universos que podemos describir y jugar con ellos a ver qué pasa. Bueno, en ese espíritu, voy a contrastar aquí dos universos, a uno le va a llamar de partículas y otro de cuerdas. Entonces, bueno, la primera diferencia obvia es que acá los ingredientes básicos serán partículas, puntitos, y en cambio acá los ingredientes básicos serán cuerditas, liguitas, ¿no? Entonces, claramente son dos universos muy diferentes, ¿no? De la mano de eso, resulta que en este universo voy a establecer yo, prescribir que no exista la gravedad. Entonces
Entonces, en este universo, nuestro teléfono celular nunca se nos caería, no tenemos que preocuparnos de eso. En este universo sí existe la gravedad, o sea, el espacio y el tiempo se pueden distorsionar, y eso es automático en cuanto hay cuerdas. Relacionado con eso, acá el espacio y el tiempo son rígidos, o sea, no están curvados de ninguna manera. Y en cambio acá el espacio y el tiempo sí están curvados y están deformados de una manera drástica, particular. Bueno, acá voy a prescribir yo, porque yo escribo la fórmula, es un universo que yo estoy describiendo con mis matemáticas, que acá sí existe la fuerza fuerte, o sea, la fuerza que es responsable de que los quarks se congreguen para formar los núcleos, protones y los neutrones. Aquí sí existe, y en cambio acá no existe nada parecido a la fuerza fuerte. ¿Ven? Entonces, otra diferencia drástica. Y la diferencia más drástica de todas, voy a poner que este universo de partículas sea de 3 dimensiones, como parece que es obvio a nuestro alrededor. Y este universo, porque es de cuerdas, no puedo poner yo lo que yo quiera, sino más bien aquí va a ser que tiene que haber 9 dimensiones del espacio, a fuerza. Bueno, entonces, como ven, son dos universos que lo único que tienen en común es que son universos, ¿no? Pero fuera de eso son universos tan diferentes como nos podemos imaginar dos universos, ¿no? O sea, si estuviéramos hablando de libros en lugar de universos, sería como comparar los dos libros más distintos que se puedan imaginar. Piensen, por ejemplo, en El Principito y en La Guerra y la Paz de Tolstoy. Son dos libros completamente distintos, ¿no? Sí son libros los dos, pero son completamente distintos, cuentan historias completamente distintas. Así de diferentes son los universos que les he pedido que imaginemos, ¿no? Y que describamos con una fórmula matemática. Bueno, entendido ese contraste, ahora les cuento que llega Maldacena y nos dice, ¿ven qué diferentes parecen esos universos? Bueno, resulta que son el mismo. Eso es lo que descubrió Maldacena. O sea, Maldacena nos enseñó que a pesar de las marcadísimas diferencias entre estos dos universos, son uno mismo. Son como, hay un solo sistema físico y son simplemente dos lenguajes distintos para hablar del mismo universo. Hay como una especie de diccionario que traduce entre los dos lenguajes. Y entonces lo que dice Maldacena es que por cada objeto aquí, hay un objeto correspondiente acá y viceversa. Por cada proceso físico que puede ocurrir en este universo, hay un correspondiente proceso que es traducible acá y viceversa. Y lo más importante, por cada predicción, por cada cálculo que podamos hacer aquí, para decir que algo tiene cierta propiedad, que vale cierto número, o que hay cierta probabilidad de que suceda algo, lo que sea, si hacemos el cálculo correspondiente acá, nos tiene que salir exactamente el mismo número, porque Maldacena afirma temerariamente que son el mismo universo. Bueno, entonces si regresamos a nuestra analogía de libros, en lugar de universos, Maldacena nos está diciendo lo siguiente, nos está diciendo, ¿sí conoce El Principito, que fue escrito el original en francés? Y es un libro para niños, es sencillito, sí. ¿Y conoce La Guerra y la Paz de Tolstoy, que fue escrito en ruso, y que es un libro complicadísimo, una historia larguísima, qué sé yo? Sí, les digo sí. ¿Por qué? Dice, porque resulta que si toman el diccionario que traduce del francés al ruso, encontrarán que son exactamente la misma historia. Entonces, pues ustedes y yo nos quedamos viendo Maldacena y están mal de la cabeza, no sé cómo diablos puede ser cierto. Esto que está diciendo Maldacena parece totalmente absurdo. O sea, parece ridículo que este universo tan diferente de este sea el mismo universo. ¿De qué está hablando este tipo? Y todos sus seguidores. Bueno, eso parece tan absurdo que parecería que apenas hacemos un cálculo aquí y comparamos con el correspondiente cálculo acá y va a ser distinto, obviamente. Y entonces además estamos perdiendo el tiempo, ¿no? Bueno, interesantemente, ya les digo que llevamos 28 años desde el artículo de Maldacena, 20.800 artículos del tema, se han hecho cálculos y comparaciones cientos, miles de veces, y una y otra vez, Maldacena tiene razón. O sea, una y otra vez hacemos cálculos de aquí, cálculos de acá, y sale exactamente lo mismo, tiene toda la razón. Así que lo que aprendemos es que, además de absurdo, esto que dice Maldacena es cierto. Entonces, bueno, la mera existencia de esta conexión es totalmente sorprendente. O sea, hasta antes de Maldacena pensábamos que un universo hecho de partículas y un universo de cuerdas eran cosas completamente distintas. Y Maldacena borró esa línea divisoria. Entonces, la gente que trabajamos en cuerdas, ahora resulta que somos también particuleros y particuleras. No hay distinción. Cuando hablamos de esto, hablamos del término holografía por analogía. Saben ustedes que un holograma es una película de plano, una superficie, que tiene 2 dimensiones, y en 2 dimensiones logra capturar los detalles de una imagen en 3 dimensiones, ¿no? Eso es lo que es un holograma. Bueno, análogo a eso, en la historia de Maldacena, el universo con menos dimensiones, el universo de partículas sin gravedad, logra capturar fielmente toda la información del universo en más dimensiones. Entonces es también como un holograma, por eso le llamamos esto la correspondencia holográfica. Y conocemos muchas parejas de universos que coinciden de este mismo modo, es decir, muchas parejas de fórmulas, de teorías de la física que son traducibles entre sí, siempre en este patrón, que es un universo de partículas sin gravedad en menos dimensiones, y del otro lado tenemos un universo de cuerdas, o al menos con gravedad en más dimensiones. Y a pesar de las diferencias son lo mismo, son traducibles entre sí totalmente. De nuevo, eso nos hizo explotar la cabeza, explotar el cerebro en la física teórica, pero es así, y llevamos trabajando mucho tiempo en eso. Algunos de los universos que tenemos en el catálogo Maldacena tienen cierto parecido con ciertos aspectos de nuestro universo. ¿Recuerdan que les dije que de entrada esto es a nivel de universos imaginarios, no el nuestro?
pero en algunos de esos universos hay cosas que se pueden parecer a cosas de nuestro universo, entonces ahí se pone la cosa más interesante. Y todavía más interesante, que el diccionario entre ellos tiene la peculiaridad de que traduce de la siguiente manera: cálculos que son difíciles o imposibles de hacer con el lenguaje tradicional cuando hablamos de partículas que sientan fuerzas muy intensas. Las herramientas tradicionales de la física de partículas no nos permiten hacer cálculos cuando las fuerzas son muy intensas entre las partículas. Bueno, increíblemente, en esa situación en la cual estamos atorados y no sabemos cómo calcular con los métodos tradicionales, si usamos este diccionario mágico de Maldacena, nos cambiamos al otro lenguaje, al lenguaje de cuerdas, al lenguaje de gravedad de más dimensiones, y son cálculos tan sencillos que hasta yo los puedo hacer. Entonces, con esto entendemos a la teoría de cuerdas para esta aplicación. No solo es absurda y cierta, sino que la correspondencia es muy útil, porque nos permite tener acceso a cálculos o propiedades de universos de partículas que antes no sabíamos. Fíjense que aquí la teoría de cuerdas simplemente, aquí la teoría de cuerdas no pretende ser, insisto, una teoría de todo, aquí es nada más una teoría de una cosa a la vez. Pero nos está sirviendo como una herramienta para entender algunas cosas que antes no entendíamos, o sea, que no entendíamos en el lenguaje directo de partículas. Y eso ya es un gran avance, o sea, yo insistiría que este tema, la herramienta de Maldacena, es un tema que ya para siempre va a estar en los libros de texto, o sea, no de la física de partículas nada más, o sea, ya es un fruto de la teoría de cuerdas que ya funcionó a nivel de física teórica. No es que si algún día la teoría de cuerdas va a hacer algo por nosotros, no, esto ya sucedió y lleva sucediendo 28 años, con 20 millones de artículos producidos, les digo. Bueno, déjenme darles un ejemplo de eso brevemente y terminamos, que es, al aplicar la correspondencia les doy una probadita de qué se ha hecho. Nos ha servido para entender mejor algo de nuestro universo, un nuevo estado de la materia que se llama el plasma de quarks y gluones, o QGP por las siglas en inglés. Lo que es simplemente una sopa caliente de esas partículas de quarks y gluones. Quarks son los ingredientes de los protones y neutrones, gluones son del cemento, las partículas mensajeras de la fuerza fuerte con la que se ensamblan. Lo que vemos, el plasma de quarks y gluones, es una sopa calientísima de esas partículas, que era el estado de la materia millonésimas de segundo después del Big Bang. O sea, hace 13.000 millones de años, si corremos el reloj hacia atrás, todos somos tataranietos del plasma de quarks y gluones, porque la materia en ese entonces, el universo estaba tan caliente, a billones de grados, millones de grados, que todo estaba derretido en esa sopa caliente. Entonces la queremos entender al tatarabuelo. Bueno, increíblemente, esas temperaturas altísimas se han logrado producir experimentalmente, y queremos hacer cálculos teóricos para poder predecir lo que sucede ahí. Entonces, bueno, queremos entender las propiedades de estas sopas calientes de gluones, y si queremos hacer eso con esta herramienta de Maldacena, pues preguntamos, bueno, una sopa caliente de estas partículas, si la traducimos al otro lenguaje, al lenguaje donde hay gravedad, donde hay más dimensiones, ¿a qué corresponderá? Entonces buscamos en la P del diccionario de Maldacena, plasma de gluones, en la P del diccionario, y decimos, resulta que eso corresponde a un hoyo negro. Entonces, del lado de gravedad, lo que es el ejemplo más paradigmático de tener gravedad intensa, que es un hoyo negro, resulta que eso es lo que es la traducción de una sopa caliente de partículas. Ustedes creen que le estoy tomando el pelo, ¿no? Pues, pero eso tiene su razón de ser. Eso es lo que nos dice la correspondencia de Maldacena. Entonces, eso quiere decir que estudiar propiedades de estas sopas calientes de cosas que realmente existen en nuestro universo, al menos de manera burda, las podríamos hacer en el catálogo de Maldacena de universos imaginarios que en algún parecido tienen con esto, estudiando hoyos negros, ¿no? Entonces, un ejemplo particular de una propiedad que sí quisiéramos entender es la viscosidad de la sopa. O sea, qué tan chicluda es la sopa de gluones. Eso es lo que quisiéramos entender, ¿no? La que se produce en los experimentos, que es nuestro tatarabuelo. Bueno, eso es un ejemplo de algo que no solo no sabemos calcular a mano con fórmulas, sino ni siquiera nuestras mejores supercomputadoras lo pueden calcular. O sea, estamos totalmente huérfanos ahí, no sabemos cómo hacer eso a nivel de teoría. Y es algo que se puede estimar en los experimentos. Entonces, yo tengo amigos, colegas en el instituto, en la UNAM, que justo se dedican a estudiar esto, y esa pregunta, ¿qué tan chicluda es la sopa de gluones?, se traduce en ¿qué tan probable es que nuestro hoyo negro en más dimensiones absorba gravitones? Es decir, partículas mensajeras de la gravedad. Entonces, de nuevo, parece que estoy inventando, ¿no? Parece que formamos quién sabe qué sustancias alucinatorias. Entonces, les digo, yo tengo amigos en UNAM que trabajan en el experimento ALICE, que justo se dedica a estudiar en el CERN, en el LHC, esta sopa, experimentalmente. Entonces, salen resultados como este, es un resultado real, hay un choque de núcleos y salen miles de partículas volando para todos lados, y de las mediciones de esas partículas, ellos infieren que ahí en medio se creó brevemente nuestro tatarabuelo, o sea, en este estado de la materia del plasma de quarks y gluones. Entonces vienen conmigo y me dicen, oye Alberto, nosotros tenemos ciertas mediciones de qué tan chicluda es esta sopa, ¿tú sabes algo de teoría que nos sirva para eso? Porque ya hemos preguntado a otros lados y no sabe nadie cómo hacer eso. Yo le digo, sí, claro, lo que hay que hacer es esto de Maldacena. Entonces tomen ustedes un hoyo negro en más dimensiones, tomen unos gravitones,
partículas mensajeras de la gravedad, se las avientan al hoyo negro y ven qué tan probable es que el hoyo negro se las trague, y eso es lo que les va a dar qué tan chicluda es su sopa. Entonces pues, se me quedan viendo y dicen, ya perdimos a Albert, o sea, por favor, llévenselo al manicomio, está completamente loco, ¿qué está diciendo? Pero bueno, entonces mientras nos llevan ahí ya con camisa de fuerza y todo patelando, dicen, no, esperen, hagan el cálculo. Y esto es lo que se encuentra. Cuando se hace el cálculo, según la correspondencia, según esta herramienta loca de Maldacena, se encuentra que en ciertas unidades la viscosidad de la sopa tiene que andar por ahí de 0.1. Comparado con otras sustancias en la naturaleza, el helio líquido, lo menos viscoso que hay, anda por ahí de 1. El agua tiene una viscosidad en estas unidades como de 30, la miel pues es más chicluda, entonces tiene como 5000, y lo más chicludo que hay, que es la brea, en este experimento famoso que está boteando una gota no sé cuántas décadas, se estima su viscosidad en algo como esto. Entonces, en la naturaleza existen viscosidades, chicludades, chiclosidades, en un rango enorme, ¿no? Entonces, si fuera cosa de atinarle por casualidad a la viscosidad de algo, no le vamos a atinar, ¿no? Y más aún, este cálculo se hizo no viendo la viscosidad de nadie, se hizo viendo un hoyo negro y que tan probable es que se trague gravitones, nada que ver, ¿no? Entonces, no hay manera posible que esto funcione, ¿o sí? Bueno, resulta que nuestros amigos experimentales estiman la viscosidad del verdadero plasma de cortisones en la naturaleza y nosotros encontramos que anda por ahí de 0.1, 0.2 en experimentos. Entonces, una de dos, o alguien está jugando con nuestros sentimientos, y todo esto es una enorme casualidad, un enorme complot, o de hecho, Maldacena no está tan loco como parece que está, y esto sí funciona, y esta herramienta, pues este ha sido uno de los más grandes logros de esta herramienta. Increíblemente, este método descabellado de Maldacena nos da la mejor estimación disponible para la viscosidad de la sopa del mundo real, a pesar de que se calcula en universos imaginarios que son caricaturas burdas del mundo real. Bueno, entonces ahora sí, ya terminando, mis conclusiones de lo que les traté de contar es esto, que por un lado, la teoría de cuerdas, piensen ustedes como un lenguaje que es una generalización del lenguaje usual de partículas, es una generalización natural, pasar de puntitos a cuerditas. Y lo que logramos con eso, muy importantemente, que es un éxito sin duda, no es la única manera de hacerlo, pero que es un éxito sin duda, es incluir a la gravedad en el microscópico. A nivel simplemente de la teoría, nos falta terminar de entender de qué están hechas las cuerdas y las demás granas, y de la mano de eso, terminar de entender de qué está hecho el espacio y el tiempo, que les digo que es realmente el reto de la gravedad cuántica. Sigue siendo, después de décadas, increíblemente, aunque no se ha logrado, un camino prometedor para tener esa meta, ese sueño de opio de la física, que es tener una teoría de todo. Pero aún no sabemos si la teoría de cuerdas tendrá éxito en eso o no. O sea, creo que es justo decir que si eso es lo que queremos hacer, la teoría de cuerdas, incluso después de décadas de búsqueda, sigue siendo el camino más prometedor, pero eso no quiere decir que va a triunfar, ¿no? O sea, puede ser que sí, puede ser que no, es una meta muy ambiciosa, ya veremos. En particular, ya les conté que falta reproducir el modelo estándar en total detalle, ¿no? Eso no se ha podido, no se ha logrado extraer de cuerdas, y si lo logramos obtener, pues habría quizás varias implementaciones distintas, y podría haber correcciones comprobables con experimentos. A veces la gente dice que de cuerdas no salen predicciones. No, caso por caso, modelo por modelo, sí salen predicciones. Y sí, pues la inmensa mayoría de las predicciones hasta ahora se han descartado. Pero hay muchas opciones más, que es como sucede con partículas también, ¿no? Eso no tiene nada que ver con cuerdas. Por otro lado, independientemente de si les gusta o no les gusta y si funciona o no funciona el lenguaje de cuerdas para dar una teoría de todo, ya ha dado la teoría de cuerdas frutos muy importantes a nivel de la física teórica, y les comenté muy brevemente esto de la correspondencia holográfica, que es el área en la que yo trabajo. Yo tuve la suerte que cuando estaba haciendo mi doctorado, justo se descubrió esto, Maldacena descubrió esto cuando yo estaba haciendo el doctorado, entonces hice mi tesis sobre esto y me sigo divirtiendo trabajando en esto, y todos los días llego a mi oficina y no lo creo, porque es ridículo esto que está pasando aquí, pero funciona. Entonces estamos muy emocionados de seguir trabajando en esto. Con esta herramienta podemos entender mejor de qué están hechas las cuerdas y las membranas, de qué está hecho el espacio del tiempo. Hay muchos avances en esa dirección, y también hemos podido entender cosas como las que les conté brevemente, situaciones donde las fuerzas entre partículas son muy intensas. Entonces, bueno, pues con todo eso ya por fin me callo. Muchísimas gracias por su atención, y les dejo aquí esta transparencia por si quieren tener más material de lectura en el futuro. Entonces, bueno, muchas gracias por su atención, y de nuevo un privilegio para mí venir a visitarlos acá, saludarlos, y con mucho gusto platicamos más ahora. Si tienen preguntas, bueno, digo, si alguien tiene que escapar, no los quiero tener aquí secuestrados, pero si tienen preguntas, con todo gusto platicamos. Todo creo clarísimo. Sí. En primer lugar, muchas gracias, doctor, por
la exposición. Pero a nivel, me emociona cuando hago una interpretación antropológica del planteamiento de la teoría de cuerdas. Por ejemplo, actualmente en antropología ya no se habla de antropocentrismo, sino se habla de antropocenismo. Entonces digo, concebir el universo no como un conjunto de relaciones particulares, sino como relación en sí misma. Entonces, yo digo, a esto puede tener un fundamento, es decir, la teoría de cuerdas desde esta perspectiva a mí me podría ayudar a hacer este nivel de planteamientos antropológicos. Bueno, pero eso es una especulación metafísica, ¿no? Pero cuando nosotros irremediablemente nos acercamos al mundo físico en su realidad tangible, es irremediable percibir la particularidad, lo particular. Entonces, ¿cómo esto que concebimos el universo como partícula, a concebirlo como relaciones, como cuerdas, cómo conservar una particularidad o cómo explicar la particularidad dentro de este conjunto de cuerdas? Sí. Entonces, ese es como un desafío, no sé, ya esto es metafísico, ¿no? Sí, es muy buen tema, gracias. Bueno, yo diría primero que eso no es único o específico de la teoría de cuerdas, sino que incluso con el nivel de conocimiento actual de cosas que ya tenemos comprobadas, la teoría de cuerdas no la tenemos comprobada, es una especulación apenas en desarrollo, pero lo que ya tenemos comprobado que es el modelo estándar, ya incluso nos mete en esa pregunta interesante, que es, o sea, el pensar que algo con la dureza del metal, o algo, no sé, transparente y frágil como el cristal, o el aire mismo, todo está hecho de los mismos ingredientes básicos, que es una cosa que ya tenemos comprobada. Eso ya de por sí nos mete en esa pregunta, ¿no? Que ¿cómo puede ser? ¿Cómo podemos decir que...? O incluso, no sé, dos objetos muy similares, pero por ejemplo, no sé, balones de fútbol, dos balones de fútbol que salen de la misma fábrica de balones, pero no son exactamente idénticos, ¿no? Incluso la fábrica más perfecta no son totalmente idénticos. ¿Cómo puede ser? O nosotros como seres humanos, sí, que son... Entonces, lo que hemos llegado, o sea, eso es muy sorprendente, muy impactante y vale la pena resaltarlo, así que gracias por la pregunta, pero lo que llegamos a entender es eso, que no es que nosotros somos diferentes que el proyector de la computadora, porque nosotros estamos hechos de cosas que son, no sé, inteligentes o partículas de inteligencia, qué sé yo, y el cañón está hecho de otra cosa, sino que estamos hechos de los mismos ingredientes, solo que ensamblados de manera distinta. O sea, la particularidad va en ese sentido. Va en el sentido de que si bien los ingredientes ahí y acá son idénticos, porque el aire mismo son idénticos, están esos ingredientes como que danzando una danza distinta dentro de nosotros y dentro de su cerebro en particular, que es la región más interesante del universo, hasta donde sabemos, que en el proyector. Entonces, la particularidad viene de ahí, de cómo el repertorio de comportamientos que pueden tener estos ingredientes tan sencillos y tan repetidos. Los electrones de aquí y los quarks de aquí son idénticos a los de la galaxia Andrómeda a 2 millones de años luz, son idénticos, esa es la evidencia que tenemos. Pero a pesar de eso, tienen un repertorio de comportamientos que al ensamblarlos en colecciones grandes, que somos colecciones gigantescas, ¿no? Somos colecciones de millones, de millones, de millones, de millones de partículas literalmente, llegamos a resultados muy distintos y muy particulares, justamente, con diferencias dependiendo de eso, de cómo se ensamblan y cómo viven o cómo danzan dentro de nosotros. Ahí es donde está la particularidad, en el ensamblaje, pues, no en la composición. Entonces ese es un punto muy interesante a resaltar, ¿sí? Pero de nuevo, eso no depende de la especulación en sí de la teoría de cuerdas, sino es directamente el fruto de la física moderna actual comprobada, que es el modelo estándar. El modelo estándar ya estamos en esa situación, que podemos decirlo así. La teoría de cuerdas, en todo caso, si acaso tiene razón, que no sabemos, sería un paso más todavía en el sentido de la simplicidad y de obtener mucha diversidad a partir de un solo ingrediente básico, si tenemos suerte. Gracias. Perfecto. Sí. Alberto, muchas gracias por la muy bonita plática realmente. Mencionaste algo, la relación entre la teoría de la información cuántica, que es algo que está de moda hoy, ¿no? Con toda la revolución de la inteligencia artificial, machine learning. Pero yo recuerdo que leí por ahí, qué sé yo, hace como 10 años, que también la dualidad de Maldacena permitió conectar estados, ¿verdad?, que representan qubits con cosas bizarras, ¿verdad? y que ahora en día se puede decir incluso que una computadora cuántica también es un laboratorio de black holes.
Sí. O sea, como al revés, tal vez podrías mencionar un poco muchas más. gracias, muchas gracias. Muy buena, otro punto de entrada que no alcancé a decir ahí ya por el tiempo. Que los programemos más el miércoles de una plática, ahí sí especializada, bueno, para físicas y físicos no especialistas, a nivel de coloquio, pero sobre la correspondencia holográfica. Esa ya no será divulgativa, pero si alguien de ustedes gusta aparecer por ahí, hablaremos más en detalle ahí de la holografía o la correspondencia holográfica, y en particular este tema. Pero sí, gracias porque es importante mencionarlo acá, es útil mencionarlo acá. De por sí, gracias a que nuestro universo es cuántico, no solo es que tenemos ya la tecnología de la electrónica, que llevamos muchas décadas disfrutándola, sino que hay promesas de nuevas tecnologías a corto, mediano y largo plazo, como son la computación cuántica, la criptografía cuántica y la teleportación cuántica, tienen nombres de ciencia ficción. Entonces se está invirtiendo mucho en física cuántica porque hay esta promesa de posibles tecnologías nuevas. Y todas ellas están basadas en una propiedad particular del universo en el que vivimos, que es el universo cuántico, que es lo que se llama entrelazamiento cuántico, o enredamiento cuántico, o enmarañamiento cuántico. Entanglement en inglés. Que resulta, yo les dije que un solo electrón, por ejemplo, resulta que puede estar como en varios lugares a la vez, en el sentido de que está como indeciso, como que no se decide dónde está, si está por aquí, está por acá, está por acá, está como indeciso dónde está. Pero ahora, si tengo dos o más partículas que son cuánticas, resulta que pueden compartir su indecisión cuántica. O sea, que lo que haga este objeto cuántico de aquí, este particulita, tenga que ver con lo que se decide o no se decide la otra partícula lejana. Eso se llama entrelazamiento. Digo, no se entiende mucho ahorita que lo estoy diciendo rápido, pero una propiedad mágica, todavía más mágica que poder estar en varios lugares a la vez, es que puede estar en varios lugares a la vez conspirando con, o habiéndose puesto de acuerdo con unos objetos distantes. Eso se llama entrelazamiento. Y ese también es una propiedad de nuestro universo que se puede usar para tecnología. Y entonces es un tema de estudio en esta área importante, muy en desarrollo de la física hoy en día, que se llama información cuántica. Bueno, resulta que justamente esta locura de Maldacena, yo les puse ahí el ejemplo del plasma de quarks y gluones, pero resulta que se ha entendido que cuando me regreso aquí a alguno de estos dibujitos, cuando digo, por ejemplo, que aquí hay un hoyo negro, significa que el espacio y el tiempo están enchuecados de cierta manera particular. Y acá no hay un espacio y tiempo chuecos, aquí simplemente pues, está el espacio normal, rígido. Aquí no hay gravedad. Bueno, cuando uno se pregunta dónde está escrita o codificada, resumida, traducida el hecho de que el espacio y el tiempo está chueco acá, ¿dónde se ve eso de este lado? Increíblemente, descubrimos que es justamente en el patrón de entrelazamiento cuántico de este lado. O sea, esta propiedad mágica de que uno puede compartir la indecisión y esta propiedad extraña pero muy útil del entrelazamiento, que es una propiedad real de nuestro universo, si uno conoce el patrón del entrelazamiento cuántico aquí, eso se traduce exactamente en cómo está curvado el espacio y tiempo acá. O sea, a través de este mágico diccionario de Maldacena, esa es la traducción. De eso hablaremos un poco el miércoles. No de manera muy profunda, pero sí un poco más técnica que acá. Y entonces, porque hay esa relación que ha resultado muy interesante, eso ha sido útil en los dos sentidos. Por un lado, eso nos dice que tener una teoría de gravedad cuántica, como la tenemos acá en la teoría de cuerdas, uno puede empezar con una teoría cuántica sí, pero no de gravedad, que son cosas que entendemos mejor. Y entonces Maldacena nos está dando ejemplos concretos de teorías de gravedad cuántica que podemos estudiar muy bien de este lado y tratar de aprender más, escarbar más para ver qué es lo que, detalles finos de este lado. Pero a la inversa también, que eso es lo que tú preguntabas, haciendo cálculos, otra vez, haciendo cálculos sencillos de este lado, se logran obtener resultados que antes eran imposibles de obtener de este lado. Entonces, si uno quiere aprender sobre el entrelazamiento cuántico entre esas partículas, resulta que uno puede hacer cálculos muy sencillos acá. Y con eso pues, hemos obtenido resultados que antes nadie conocía. Entonces, es otra aplicación que va exactamente en el mismo sentido. Al cambiar de lenguaje drástico, en estos dos que increíblemente son el mismo universo, se han logrado avances también en esa dirección. Y es un tema que, como tú bien dices, en los últimos 19 años ha tenido muchísimo impulso y sigue estando muy activo. Entonces, gracias por la pregunta y por me permitiste el comercial para el miércoles. Hola, muy buen día. Gracias por la charla. Yo soy biólogo, entonces voy a tratar de visualizar un poco lo que planteas en dos diapositivas que tú presentaste. Una de ellas tiene que ver con la tasa, con la fórmula, que hablabas de
la teoría estándar. Sí, el modelo estándar, sí. El modelo estándar. Y lo otro es lo que hizo Einstein Ajá. sobre la gravedad. Sí. Están hechas de dos materiales diferentes en la diapositiva. Una tiene porcelana y la otra es hierro prácticamente. Sí. Entonces, tal vez lo que está faltando en esta discusión es el hecho de que la materia tiene partículas químicas y que esa composición que tú estabas hablando hace poco tiene que ver mucho con esas relaciones de enlaces entre esas partículas químicas. Ajá. Y aquí entonces entraríamos en esa viscosidad de la sopa con el famoso chon, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Ajá. ¿No será que a nivel del universo estos cuatro elementos son fundamentales para entender eso de Maldacena, ¿no? Esa holografía? A ver, sí. Entonces, el hecho de que esto sea cerámica y el otro sea metal, pues se puede hacer como una analogía, que entiendo que es el sentido de tu pregunta, de que pues, de momento ha avanzado por un camino nuestra descripción de la composición de la materia, y hay unos bloquecitos básicos que son unos, son esos que estamos ahí. Y por otro lado, ha avanzado por otro camino muy distinto, nuestra explicación de la gravedad, que tiene que ver con el espacio y el tiempo y de qué forma se pueden distorsionar, que eso es lo que es justamente la relatividad general. Entonces, esa es una buena analogía, creo. Ahora, es a partir de esos ingredientes básicos, quarks, electrones y demás, que se ensamblan pues, primero los átomos, luego las moléculas, entonces ciertamente carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, o sea, la química entera se explica con la física cuántica, que a su vez proviene del modelo estándar. Entonces, eso en efecto se inserta así, pero no, en estos universos imaginarios de los que habla Maldacena, no necesariamente hay los mismos ingredientes. O sea, más bien es como que Maldacena nos ofrece un catálogo de posibles universos, o sea, un catálogo de posibles fórmulas de la física que describen universos con partículas, y puede no haber quarks, puede no haber electrones, puede haber diferentes cosas. Y dentro del catálogo de él, cada uno de esos universos de partículas sin gravedad se traduce en un universo con gravedad en más dimensiones. Pero no juega ahí un papel estelar en particular. La particularidad de que para nosotros, para la composición biológica, sea tan crucial, obviamente, el carbono, el hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, no juega un papel a ese nivel. O sea, hemos descendido mucho más en las escalas de distancia y estamos hablando más de cuáles son los ingredientes más elementales, más chiquititos, los ladrillos más básicos de un universo dado, por ejemplo el nuestro, o de otros universos como primos del nuestro, digamos, en los cuales quitamos o ponemos algunos de esos ingredientes para explorar qué posibilidades nos dan. Y bueno, quizás vale la pena enfatizar, o sea, aprovechar la pregunta para enfatizar, pudiera parecer ocioso estar hablando de universos imaginarios, ¿no? Si sabemos que la entrada que no son el nuestro, ¿para qué estamos haciendo eso? Pero en la física tradicionalmente ha sido útil esta estrategia, porque en esos otros universos, que no son el nuestro, si tenemos la suerte de poder hacer cálculos más precisos, podemos como que desarrollar mejor nuestras herramientas teóricas en nuestros conceptos, o sea, podemos imaginar posibilidades más allá de lo que hasta ahora tenemos en nuestro universo o en nuestra teoría del universo, que es el modelo estándar. Y lo que seguro sabemos es que necesitamos ir un paso más allá, o quizás varios pasos más allá de la fórmula que tenemos hasta ahora, que es la de la tasa, la del modelo estándar, porque hay ingredientes que no están descritos ahí. Y antes de siquiera avanzar, pues tenemos que saber cuáles son las posibilidades. Y entonces, al imaginar posibilidades, pues justo estamos jugando con universos imaginarios, que eso es lo que hacemos del lado de la física teórica. En física de altas energías o física de partículas, que es el negocio en el que yo estoy, por un lado está la física experimental, importantísima, obviamente, indispensable, y que son retos muy grandes. Ustedes tienen contacto acá con el CERN, que son colaboraciones de miles de personas y experimentos que tardan décadas en armarse, y experimentos realmente muy impresionantes, muy sofisticados, indispensables para interrogar la naturaleza. Pero al mismo tiempo hay que avanzar en paralelo por el lado teórico, y el lado teórico es el lado de básicamente imaginar posibilidades. Con cierto control, evidentemente, no nada más especular cosas alocadamente, sino partir de lo que ya sabemos y el lenguaje que ya tenemos en mano y desarrollarlo un poquito más. El trabajo de los teóricos y las teóricas es ese, es llevar nuestras herramientas, es entender mejor las herramientas que ya tenemos o crear nuevos conceptos y nuevas herramientas, con la idea, claro, de que eventualmente esos se pueden aplicar al mundo real. Pero sorprendentemente, en ese camino,
sí resulta útil, ha resultado históricamente útil hablar de universos que no existen. Y podemos estudiarlos gracias al poder de las matemáticas, gracias a la precisión de las matemáticas. Son como ejercicios de entrenamiento, digamos, de ver qué podemos hacer, qué alcances tienen nuestras fórmulas, nuestro lenguaje, nuestros conceptos, y luego traer de vuelta eso al mundo real. Entonces, sí, gracias por la pregunta. Sí, aprovechable en ese sentido. Hola, muchas gracias por la conferencia. Yo tengo una pregunta con respecto a eso de en la correspondencia. Básicamente, ¿cuál es la conexión entre, o sea, me interesa saber cuál es la conexión entre el plasma de gluones y el agujero negro? O sea, ¿cuál es la conexión? En el sentido de que eso está conectado mediante ese principio, ¿no? Correspondencia. Pero físicamente tiene algún sentido intentar interpretar esa conexión, pues es una cuestión de casualidad, este lado se conectó a este otro lado. No, sí, buena pregunta, gracias. Pareciera que Balmaceda se sacó todo así nada más de usar drogas potentes, ¿no? Pareciera que todo se lo inventó, pero obviamente si uno simplemente se inventa cosas, no van a empatar jamás, ¿no? O sea, uno va a hacer cálculos de un lado y del otro no van a empatar. O sea, no es posible al azar escoger una teoría de la física, otra teoría de la física y decretar, son iguales, no va a funcionar, ¿no? Entonces tiene su razón de ser, o sea, cada elemento del diccionario que seguimos descubriendo, por cierto, tiene su razón de ser, en particular que mencionas tú, pero en particular aquí, un elemento que le da algo de credibilidad, digamos, que en el sentido de lo que tú preguntas es lo siguiente. Esta sopa caliente de gluones, que os estoy diciendo que este plasma de cuerpos de gluones, tiene una cierta temperatura, ¿no? Estoy diciendo que es una sopa caliente. De hecho, justo en la naturaleza, es solo por calentar. Lo que estoy diciendo es que si calentamos mucho los átomos, la materia usual, se derrite en núcleos y electrones. Eso es lo que vemos un plasma. Y de hecho es el estado más abundante de la naturaleza. Las estrellas, por ejemplo, son eso, son plasma. Pero si calentamos mucho más, hasta millones de grados, o sea, 100.000 veces más calientes que el centro del Sol, derretimos los núcleos en sus componentes básicos, que son quarks y gluones. Eso es lo que es esta sopa caliente. Y ya que dije 100.000 veces más calientes que el centro del Sol, entonces nada más noten la proeza que hizo la gente experimental de reproducir esas temperaturas en un laboratorio, ¿no? En esos choques de núcleos pesados o también en Brookhaven, en Nueva York. Entonces, eso es una hazaña tremenda de la gente experimental, ¿no? Pero bueno, una característica notoria, definitoria de este plasma es que tiene una cierta temperatura. Entonces, si Balmaceda, por la razón que sea, llegó a decir que en su diccionario eso corresponde a un hoyo negro, pues tiene que ser que los hoyos negros tienen una temperatura, ¿no? Pero precisamente eso es lo que escribió Hawking. O sea, según la relatividad general, según la visión sin cuántica de la gravedad, los hoyos negros no tienen una temperatura. Pero introduciendo ya como debemos hacer los efectos de la física cuántica, Hawking, lo que lo hizo famoso, fue descubrir que los hoyos negros de hecho tienen una temperatura. Entonces lo que corresponde a la temperatura de la sopa es la temperatura del hoyo negro. Por lo menos ahí sí está un poco más entendible. Temperatura corresponde a temperatura. Y resulta que los hoyos negros, por aquella época, le sirvió a Hawking, de hecho, para su descubrimiento, un físico israelí nacido en México, que se llama Jacob Bekenstein, encontró que, por argumentos teóricos, los hoyos negros tenían que tener una cierta entropía. Entropía, de nuevo, es más cuánta información pueden guardar adentro. Y esa entropía va como el área del horizonte, o sea, el área como de la frontera del hoyo negro. Es un resultado muy sencillo y muy genérico. Bueno, resulta que entonces esa entropía, esa cantidad de información que puede agarrar un hoyo negro, corresponde a la entropía de la sopa. Y así por el estilo, distintas propiedades se traducen de esa manera. Entonces, ahí ya, gracias a tu pregunta, le da un poquito más de carne, ¿no? a la traducción. Pero no todo es así de entendible. Como ya les dije, el ejemplo que más les conté es que si quiero la viscosidad de esta sopa, eso no corresponde a la viscosidad del hoyo negro, sino que corresponde a este cálculo de aventarle gravitones y ver qué tan probable es que se los traiga, lo cual ya parece ridículo, ¿no? Pero entonces, por ahí va, en esa dirección va a esto. Pero en resumen, tiene su razón de ser, o sea, se dedujo de un cierto argumento, no es nada más que se le ocurrió, que Balmaceda estaba buscando a la sala. ¿A qué se parecería a un plasma de correspondencia? ¿Un árbol? No. ¿Un hoyo negro? Sí, un hoyo negro. No fue así el procedimiento. O sea, se deduce de ciertas herramientas viniendo de la teoría de cuerdas, que tiene que ver mucho con barandas. Pero entonces sí se puede esperar de que cada cosa que se puede tiene una... Exacto, sí, exacto. El enunciado de que este lado es igual a este es exactamente lo que tú mencionas. Él menciona, para que escuchen los demás, que sí se puede especular que cada propiedad aquí tiene su correspondiente parte acá. Exactamente ese es el enunciado de esta igualdad. O sea, cuando uno dice que hay una equivalencia,
se refiere literalmente que son el mismo sistema físico. O sea, cualquier propiedad física de esto de acá, esta sopa caliente, corresponde a una cierta propiedad física del hoyo negro. Ese es exactamente el enunciado. Que de nuevo parece absurdo, pero eso es lo que uno está afirmando, que son exactamente la misma cosa, solo descrito en dos lenguajes distintos. Aquellos de ustedes que son más del lado matemático, físico, ingeniería y demás, lo que, para decirlo en otras palabras, es como que esta es una cierta fórmula, esta es otra cierta fórmula, y hay como un cambio de variables muy sofisticado, muy poco obvio, que uno hace para producir de aquí a acá. Básicamente esa es la idea. Si acaso la frase matemática le sirve, eso. Pero si no, es nada más como un diccionario que traduce de un lado al otro y seguimos entendiendo sus detalles. Y lo increíble es que siquiera sea factible, ¿no? Hablar de un diccionario. O sea, parecería que no hay manera posible de conectar un hoyo negro con una sopa caliente de partículas. Pero funciona. Al menos en estos universos imaginarios que son parte del catálogo de Baldassera. Falta por ver si funciona también en nuestro universo directamente. Pero ya les dije que a nivel de predicciones vagas, incluso nos acercamos a los datos experimentales, de reales. Entonces eso es interesante. Gracias. Gracias por la charla. Aquí. Mi pregunta es que dentro del modelo estándar, ¿verdad?, que tenemos, se ha intentado explicar, por ejemplo, la constante cosmológica y la energía oscura. Entonces, con la teoría de cuerdas, ¿se ha hecho algún intento de analizar o estudiar esto? ¿Algún análogo a la energía oscura, materia oscura? Pero sí, ya haciendo el análisis con la teoría de cuerdas. Muchas gracias. Otra muy buena pregunta, gracias. Sí, lo que se llama la energía oscura, que no habíamos tenido de mencionar, pero gracias a la pregunta podemos decir un poquito más. La energía oscura significa nada más lo siguiente, que si ahora mismo pues tenemos distintos tipos de materia en este auditorio, ¿no? Pero si empezamos a quitar todo, nos salimos nosotros, quitamos las sillas, quitamos todo lo demás, incluso quitamos el aire, lo que pensaríamos es que queda espacio ya más vacío, el puro espacio vacío. Pero en la física moderna sabemos que el puro espacio vacío no está del todo vacío, sino que tiene ahí encima unas sustancias que llamamos campos, que de hecho es el lenguaje con el cual describimos las partículas, y algo de ahí todavía queda que está haciendo cosas, ¿no? Entonces, por esa razón, desde el punto de vista de la física moderna, es muy natural que cada metro cúbico de espacio vacío tiene una cierta cantidad de energía. Y entonces, lo que es la energía oscura es eso, es cada metro cúbico de espacio vacío se ha medido cuánta energía tiene en promedio en el universo. Eso es lo que llamamos la energía oscura. Y resulta que esa energía del vacío, del espacio vacío, es lo que más hay, es como el 70% de contenido de energía del universo. Entonces, el hecho de que haya energía en el vacío, eso no es sorprendente. Lo sorprendente es que si hacemos cálculos, estimaciones con lo que queremos entender bien del lenguaje de partículas, y decimos, bueno, así vagamente, así nada más como que estimando, ¿cuánta energía tendrá que haber en cada metro cúbico del espacio si acaso estamos bien en nuestros conocimientos de física cuántica, ¿no? de las partículas descritas cuánticamente? Resulta que nuestra predicción, nuestra estimación, sale un poquito mal, sale 10 a la 120 veces mal. O sea, nuestra predicción es 10 a la 120 veces más grande que lo que se ha medido. Es decir, un 1 con 120 ceros, mal, es la peor predicción de la historia de la física. Nuestra estimación, con lo que queremos entender de física cuántica, sale horrendamente mal con respecto al número que experimentalmente medimos. Entonces, ese es el misterio de la energía oscura. No que haya, y que es de hecho la mayor porción de lo que hay en el universo, sino que, ¿por qué no hay más? Y de hecho es un tema vital, porque si existiera muchísima más energía en el espacio vacío, jamás se hubieran podido formar las galaxias y no existiríamos y no estaríamos acá. Entonces es un tema de vida o muerte, literalmente. Pero estamos pésimamente mal en nuestra comprensión de la gravedad a nivel cuántico. Y eso es algo que una teoría de gravedad cuántica nos debería poder explicar, pero no estamos seguros. Bueno, ya casi todos ahí, en ese tema que es de constante cosmológica, bueno, le llamamos una posible explicación de la energía del vacío, se llama constante cosmológica, que Einstein dijo que fue es un número que le agregó a su formulita, esa formulita del tren. Einstein dijo, pues se le podría agregar un número aquí, y él lo agregó nada más a mano porque dijo, no me gusta que el espacio parece que se tiene que expandir, se tiene que agrandar, y no le gustaba porque en su época no parecía que era eso cierto, entonces le agregó eso a mano para decir, pues ya no se tiene que expandir. Y luego, cuando se descubrió que se expandía, dijo que era su error más catastrófico, ¿no? su error más grande en la vida. Y pues sería bueno ser Einstein porque incluso su error más grande resultó un triunfo porque resultó luego que descubrimos que sí hay tal cosa o parece haber tal cosa como la constante cosmológica, o sea, la energía del vacío. Aunque hay resultados recientes, en particular de una colaboración en la que participa la UNAM, que se llama TESI, un experimento que está haciendo mediciones y que parece decir que no es exactamente una constante cosmológica, sino que cambia con el tiempo. Pero bueno, eso apenas está por verse. Pero bueno, llegando por fin al punto, ese es el contexto, eso es lo que significa la energía oscura o la constante cosmológica.
Y en teoría de cuerdas hay un intento de explicar el tamaño de la constante cosmológica y va como sigue. En teoría de cuerdas, siendo una teoría cuántica, pues debería ser posible calcular la energía que hay en el vacío. Y lo es. Pero como ya les dije, hay muchos distintos universos posibles que permiten la teoría de cuerdas. No es que hay un solo universo de teoría de cuerdas, sino que hay muchos millones y millones y millones de universos posibles. Bueno, dentro de toda esa diversidad, hay muchos resultados posibles para la constante cosmológica, o sea, bueno, para la energía del vacío. Y lo que argumentó gente de cuerdas a finales de los 90 es lo siguiente, que dentro de todas esas opciones habrá, digamos, sabemos por la historia del universo, y esto es una historia más larga, pero para hacerse el cuento corto, dentro de un universo hecho de cuerdas es posible, es imaginable que todo el gigantesco universo que vemos sea apenas una región pequeñita dentro de un universo muchísimo más grande. Y en cada región de ese universo, en cada región gigantesca de ese universo, el valor de la constante cosmológica fuera distinto, porque hay como ingredientes distintos, o sea, en un lugar hay branas y en otro no, y qué sé yo, diferentes cosas así. Entonces, la propia visión que nos da la teoría de cuerdas del universo, primero, es muchísimo más amplia de lo que el universo que acabamos de observar, que de por sí es gigantesco. Y segundo, podría ser que el valor de la constante cosmológica o de la energía del vacío fuera una cosa así como el clima local, digamos, o sea, como que aquí en nuestra región del universo vale tal cosa, pero si no va muy lejos vale algo distinto, más grande, más chico, lo que sea, ¿no? Y hay muchos valores posibles, muchísimos valores posibles que nos puede dar la teoría de cuerdas en diferentes regiones de este universo agrandado, ¿no? Bueno, la observación sencilla que hizo la gente de cuerdas, de hecho incluso lo hizo gente, un premio Nobel de Física, Weinberg, antes de cuerdas, dijo que bueno, si acaso fuera así, si acaso fuera que el valor de la energía del vacío es como ambiental, o sea, simplemente es como que no hay una explicación fundamental que tú lo calculas, sino simplemente es que hay muchas posibilidades distintas y en cada región del universo es distinta, si acaso fuera así, entonces es relativamente fácil entender por qué tiene el valor chiquitito que medimos. Y la razón es simplemente la siguiente, que si fuera bastante más grande, incluso nada más como 100 o 1000 veces más grande que lo que es, no hubiéramos podido existir. Y entonces, si nos estamos haciendo la pregunta de cuánta energía tiene el vacío, pues más vale que la respuesta sea consistente con el hecho de que existimos. Es decir, si la energía del vacío fuera mucho más grande, no se hubieran formado las galaxias, ese es el punto clave. Entonces, este tipo de razonamiento se llama antrópico, probablemente han escuchado de eso. Y entonces es como decir que esta es una propiedad de la naturaleza que no se explica porque va a ser un número que nos ocupa una fórmula, sino más bien se explica porque hay todo un rango de posibles valores, mucha diversidad, pero naturalmente habitamos la región, la provincia del universo en la cual amablemente aquí fueron las condiciones adecuadas para la vida. Esa es la idea del principio antrópico y es una idea muy controvertida, por cierto. O sea, hay gente que no le gusta nada hablar de este tema, pero pues es una posibilidad real. La analogía que siempre dice Weinberg es la siguiente, que podríamos preguntarnos, ¿cómo puede ser que tenemos tanta suerte de vivir aquí en la superficie de la Tierra? Si sabemos que el sistema solar es gigantesco, ¿y por qué no es que estamos en el Sol, o flotando en el espacio, o en la superficie de Júpiter? ¿Cómo es que alguien delicadamente nos puso aquí en este pedacito, esta motita de polvo en el sistema solar que es la Tierra? ¿Por qué? Pues aquí, ¿por qué somos tan afortunados? Bueno, nunca lo pensamos así. Lo que sabemos es que en el sistema solar, y no se diga en la galaxia, hay muchísimos lugares donde hubiéramos podido evolucionar, pero obviamente evolucionamos solo en el lugar donde había las condiciones adecuadas para la vida. Y entonces no es casualidad que estamos aquí en la Tierra, no es que alguien vino y nos colocó delicadamente aquí y dijo, ay, para que no se vayan a quemar, o no se vayan a congelar, o no vayan a no tener aire para respirar. No, nadie nos colocó aquí. Aquí evolucionamos porque aquí es el único lugar donde podemos evolucionar. Entonces, eso está claro que a nivel del sistema solar es así. No hay ninguna razón mágica por la cual habitamos en la Tierra más que esa. No es una predicción básica de la física. Bueno, la idea que se ha propuesto hasta ahorita en teoría de cuerdas, y no solo en teoría de cuerdas, pero en particular se puede implementar bien en teoría de cuerdas, es esta idea antrópica de explicar la corriente cosmológica. Sí. Fuera de eso no hay muchas ideas que parezcan prometedoras para entenderlo, pero la verdad es que no sabemos, es una pregunta abierta todavía de la física. Es simplemente una posibilidad, así que gracias por preguntar. No sé si el señor Murillo tenía preguntas. ¿Alguien por acá? ¿Alguien quiere preguntar por acá? ¿Allá? Allá también. Y arriba, allá arriba, hasta arriba. Bueno, si quieres pregunta, yo repito si quieres grita, yo repito tu pregunta. Creo que yo sí te escucho. No escucho.
Sí, gracias. La pregunta es que si la teoría de cuerdas puede explicar el que la fuerza débil no respete algunas propiedades de conservación. Bueno, permite que ciertas partículas se transmuten unas en otras. Y también, por ejemplo, famosamente, la fuerza débil no preserva la invariancia que llamamos bajo paridad. ¿Qué quiere decir? Que el universo visto en el espejo, de hecho, no es idéntico. Es decir, las leyes de la física no son las mismas vistas en el espejo o no vistas en el espejo, ¿no? Esa es una propiedad famosa de la fuerza débil. Muy extraña, ¿no? Muy inesperada. Que hubo un premio Nobel de por medio para eso. Sí, en realidad, de por sí, lo que tú mencionabas, que es esto de que la fuerza débil permite que las partículas se transmuten una en otra. Por ejemplo, permite que el electrón se convierta en un neutrino. O permite que el neutrón se convierta en un protón, ¿no? Que quiere decir que un quark abajo se convierte en un quark arriba, y cosas así. Entonces, esas propiedades que de por sí ya las entendemos bien con el modelo estándar, que es que las partículas no son como bloquecitos básicos indestructibles y permanentes, sino que se pueden aparecer y desaparecer. Eso no lo habíamos dicho hoy, pero gracias a tu pregunta lo puedo decir. Eso lo tenemos bien en el lenguaje de partículas cuánticas usuales, en el lenguaje de teoría cuántica de campo se llama en realidad. Y eso sí, eso, digamos que la teoría de cuerdas vista, un universo hecho de cuerdas visto desde lejos, se convierte en una teoría de partículas usual, en el lenguaje entendido que es teoría cuántica de campo, se llama técnicamente, ¿no? Que es Pero entonces, en particular, las cuerdas, lo que pueden hacer las cuerdas es, están vibrando de cierta manera, es una cuerda, está vibrando de cierta manera, y lo que tiene permitido hacer es, por ejemplo, partirse en dos. Y cuando se parten dos, las dos que resultan, una estaba vibrando de una cierta manera y la otra estaba vibrando de otra cierta manera, entonces podemos pasar de una cuerda vibrante de un modo a dos cuerdas vibrantes de diferentes modos. Y ya, eso, según la teoría de cuerdas, eso es lo único que puede pasar en el universo, a nivel más fundamental. Que las cuerditas se parten en dos o dos se juntan en una. Eso es todo lo que puede pasar. Qué aburrido universo. Pero, dependiendo de cómo esté vibrando la cuerda inicial y cómo esté vibrando las cuerdas finales, ahí estaría pasando algo que a nivel de partículas nos parece mucho más mágico, como por ejemplo, que va un electrón y escupe un fotón, una partícula de luz, ¿no? Que es exactamente lo que está pasando en estos focos. o que se ha absorbido un fotón, ¿no? Que es lo que está pasando en la retina de nuestros ojos. O que pasa lo que tú dices que pasa con la fuerza débil, que es que va un electrón por ahí y se convierte en un neutrino. Desde el punto de vista de cuerdas sería nada más eso, que es una cuerdita vibrando de cierta manera y se parten dos que están vibrando de diferentes maneras, ¿no? Ahora, por la manera que está vibrando, ahora parece un neutrino en lugar de parecer un electrón. Y dentro de lo que preguntaste, hay un requisito específico que es, de hecho, justo complicado, que es específicamente la propiedad que tiene la fuerza débil de que no respeta la... Parece obvio que el universo no debería distinguir entre la derecha y la izquierda, o sea que se debería ver igual las leyes básicas de la física reflejadas en un espejo, pero no es cierto. Y eso es culpa de la fuerza débil, precisamente. Y esta idea de que hay más dimensiones en el espacio, les dije que ya tiene más de un siglo de antigüedad, incluso Einstein estuvo mucho intentando unificar la física por ese camino, una idea de Kansai-Klein, físico checo y sueco. Pero el problema tradicional de esas teorías es precisamente que no podían lograr esto que tú preguntas, este reto de empezar en más dimensiones y descender a la física que vemos en 3 dimensiones del espacio, y lograr que las reglas que salen no respetaran lo que parece la diferencia que hay, aunque sea minúscula, entre derecha e izquierda. Eso es técnicamente la quiralidad de la teoría. Eso había sido imposible viniendo de teorías de más dimensiones cuando solo eran universos hechos de partículas. Interesantemente, algo de lo que causó mucho interés en cuerdas desde los 80s es que en cuerdas sí se puede. O sea, en cuerdas, por más que venimos de más dimensiones, le damos la vuelta a este problema, superamos este problema que tenía Kansai-Klein y descendemos a nivel de teorías de partículas, o que lo que parece ser partículas de 3 dimensiones, con una descripción que sí se apega a esta característica importante de nuestro universo de sí distinguir entre la izquierda y la derecha, o sea que las leyes no son iguales reflejadas en el espejo. Entonces sí, todos esos detalles, que son detalles finos ya del modelo estándar, afortunadamente eso sí se puede implementar en el modelo. Entonces, digamos que todos los ingredientes, todos los elementos básicos, todas las ideas centrales del modelo estándar, sí se sabe cómo obtenerlas en teoría de cuerdas. Lo único que no se ha podido hacer, único que es gran cosa, o sea que es una tarea grande, es combinar todos los ingredientes en un modelo específico, de ciertas dimensiones extra, de cierta forma, con ciertas branas, lo que sea, y obtener exactamente el modelo estándar, con todos los numeritos, todos los detalles, y con ninguna cosa que sobre que hubiera sido obviamente descartada experimentalmente. Eso es lo que todavía no se ha podido hacer. Está por verse si se logrará hacer, pero hay de esperanza que sí, por cosas como la que tú dices, que incluso detalles finos del modelo estándar sí se pueden implementar. Gracias. Sí, perfecto. Bueno, pues terminamos. Entonces, muchas gracias por su atención. Si te quedaron más preguntas, con gusto puedo platicar en corto. Acá yo voy a estar todos
tecnología. Ahora mismo voy a platicar más en corto si gustan. Y además seguimos hoy los otros días si ustedes gustan hablar por acá. Gracias. Agradecemos al doctor Alberto Guijosa por esta valiosa conferencia sobre la teoría de cuerdas, que sin duda ha dejado nuevas perspectivas y muchas reflexiones. Agradecemos sinceramente a cada uno de ustedes por su acompañamiento e invitándoles para que nos acompañen también los días martes y miércoles en la sala Albert Einstein, ubicada en el primer piso del edificio E1, donde continuaremos con este ciclo de conferencias a las 9:30 de la mañana. Muchas gracias, se les invita a un refrigerio y ahí mismo también pueden seguir disertando con el señor conferencista que nos honra con su presencia. Muchas gracias.